gracias, Vanessa. Cuéntame un poquito de tu look. Bueno, Vanessa, mira, esta vez a mi mamá le tocó hacer el detalle. Súper lindo para Miguel. Para mí es importante porque esto es como la muestra de nuestras raíces. Obviamente es súper importante para mí tener este atuendo. Representa mucho lo que amo en mi país, Ecuador. Y pues también Miguel está utilizando una guayabera. Su sombrerito de paja toquilla. Y también quería agradecer a la mamita de Miguel que me hizo el detalle de la pollera. Panameña también la tengo en mi corazón. Y también aclarar a la gente de Ecuador que no estuvieron de acuerdo que yo utilizara la pollera de Panamá en vez de la de Ecuador. Yo quiero decirles a toda la gente de Ecuador que pues no hay fronteras, o sea, no hay límites en las fronteras. Como lo dije ayer, pienso que todos nosotros somos uno, somos latinos, y yo estoy agradecida infinitamente con todos los países y las personas que me apoyan, que me dan un mensaje de cariño, de amor. Y ese es el mensaje, ¿no? Que todos somos uno, que todos somos latinos y tenemos nuestra sangre en las Se ven venas. guapísimos los dos. Muy bien, qué lindo que dentro de todo este proyecto al final del día se puedan compartir culturas, compartir tradiciones, así que yo lo veo muy lindo. Oficialmente le doy la bienvenida nuevamente a la penúltima gala del Poder del Amor. Este es el día y esta es la noche donde tendremos a nuestro último eliminado. ¿Qué? Porque la próxima semana solamente tendremos a los ganadores del Poder del Amor. Te estaba esperando y prometo amarte, respetarte y darte todo lo que faltó en el pasado para ser feliz. Si es que yo regresara atrás el tiempo y volviese al día 1 de este programa, lo volvería a repetir todo con él. Cuando yo estoy contigo, siento que el mundo se apaga y solo estamos tú y yo. Cuando yo te miro, el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos, ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence. Y me das el chance que salgamos en los weekends. ¿Quieres ser mi novia? Jessica es una increíble mujer, es muy atractiva, tiene un gran corazón, pero no me atrae. Es un sinvergüenza, Vanessa. Eso es lo que es. Gracias a Dios hay un video. Yo me quedo callado, yo no voy a decir nada. Hay una gran diferencia entre pedir disculpas y sentir las disculpas. ¿Tú qué sabes? Lo que yo estoy sintiendo por dentro. Soy un ser humano, también me canso y también me aburro, sus comentarios me molestan. Yo no pienso hablar más de nada, de ella ni de Renier. Para mí esas dos personas no existen. Empezamos la votación. Voto por él porque, no sé, no tengo explicación, solamente tenía que votar por alguien. El último voto de esta temporada es para... Vamos a ver las últimas 10 posiciones para saber cómo están los votos. Como sabes, tengo en mis manos 2 sobres. Uno dice felicidades te quedas y el otro pues lamentablemente no continúas. ¿Cómo se sienten saber que oficialmente desde hoy tenemos una semana juntos, una semana para compartir y una semana para que retomen su vida? ¿Cómo se sienten saber que pues que ya tienen que tomar decisiones, muchos como pareja, otros sacar provecho a lo que han vivido aquí dentro? Nos vas a hacer llorar, Vanessa. Calmado. No, ¿por qué, Andrés? Cuéntame. No, porque... Mira, Vane, ayer... No, es que el tiempo que hemos pasado aquí hemos compartido bastante con todos los chicos. Momentos increíbles, momentos, quizás en algún momento todo tenso, pero hemos sabido arreglar todas las diferencias y las cosas que se han compartido tanto aquí en el estudio como afuera son increíbles, son los mejores recuerdos que te pueden llegar a hacer llorar de solo imaginar que ya se va a acabar. Bueno, como ustedes saben, el público tiene el 50% de la decisión de quién ganará, pero ustedes también tienen un voto muy importante que hacer. No, ya vale. ¿Han pensado para quién le van a dar ese voto como ganadores del Poder del Amor? Sí. ¿Alguien que quiera o se atreva a compartirlo? No todos, obviamente. Me lo reservo. Acepto ofertas. A ver. Si me lo compran, ya tú sabes, ¿no? O sea, está en venta.
venta. Está en venta, mi voto no va a ser de gratis. Edgar. Obviamente de la chica yo votaría por Claudia y de los chicos votaría por Alejandro. Seguramente Claudia lo compró. Andrés, ¿tú te atreverías a decir por quién? Yo votaría por Mariela y la Alejandro. Mi voto es para Ni ella. siquiera por Mare, falso. Chicas, ¿alguna que se atreva a revelar? Mare. Yo votaría por Mariela y Alejandro también. Muy bien. Kim, ¿tú también? Sí. Bueno, eso es una decisión importante que hacer. Recuerden que el 50% lo tiene el público en sus manos, el otro 50% lo tienen ustedes. Así que, chicos, como saben, estamos aquí para recapitular la penúltima semana. ¿Melissa? Vanessa, antes de iniciar, yo había hecho una petición. Poder del amor. Hola. Atalay. ¿Qué? Cuéntame qué es ese detalle. Al tipo de allá, al tipo de la chaqueta café. No, a él, entrégaselo. Renier. Yo no me tengo que parar. ¡Qué vuelta! ¡Qué vuelta! Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Suave. Pasito, Bueno, no lo atosiguen al niño. Pasito. Ay, que ya estoy viejo ya, qué cosa más grande, con 24 años arriba. Mira, Hostia. me la voy a estrenar pronto. Pero deja ver. Espérate, que el globito. Cuéntanos el detalle, Melissa, ¿por qué precisamente ahorita? ¿Qué significa? Espérate. Hay algo más aquí. Lo que queremos todos leer por saber. ¿Lo leo yo en mi voz o lo lees tú en tu voz? Lo leo yo en mi voz, que es Ok. una voz de poeta. Y por detrás. Ok. Pero lo voy a imaginar como si tú lo estuvieras escribiendo, pero va a ser con mi voz. Ok, perfecto. Me imagino a Melissa sentada en una mesita con una velita encendida. Realmente escribiendo. fue en la cama en calzones. No mates el momento poeta. Imítala. Felices 2 meses, chiquitos. Estamos cumpliendo 2 meses Hoy hoy para cumplimos. ponerlo ¡Ay, felicidades! Y no le hiciste ni un el presente, masoquista de la semana. Felices 2 meses, chiquitos. No es por alardear. Tampoco quiero sonar ingreída. Pero es un honor estar conmigo. Porque soy una gran persona y amo demasiado. Espero entiendas eso. Porque te estaba esperando y prometo amarte, respetarte y darte todo lo que faltó en el pasado para ser feliz. Sonríe. Eres muy amado y ¿sabes algo? El mundo es más bonito contigo en él. Te amo con vehemente locura. Por detrás hay un... Porque la otra vez me especificó que cuando utilizara palabras... Vehemente, adjetivo, ardiente y lleno de pasión, que obra de manera Irreflexiva. irreflexiva, dejándose llevar por sus impulsos. Y reflexiva abajo hay un... No. ¿Y el anillo para cuándo? Ven acá. No, Nabo, ¿cómo venía acá? Ay, hay otra carta ahí. ¿Otra? Para Papá Noel, obvio. No, Papá Noel te va a hacer otros regalos después. Nuevo personaje desbloqueado. Gracias, mi niño. Feliz 2 meses. 2 meses, Vanessa. 2 meses. Con la tóxica del masoquista. 2 años. A ver, espérate. Sí, Dios sí, le Son da los las más ganadores, la tóxicas. tóxica del masoquista. Dios le Para da que le da los premios y aquí a se sus unen. mejores guerreros. Yo tengo una sorpresa preparada para ella, Ok. pero no es hoy. ¿Por qué me haces eso, Renier? La excusa porque se olvidó. No es hoy y Típico no de los que se olvidan la fecha. no es hoy y no va a ser aquí. Bueno, muy bien. Pues como les decía, estamos aquí para recapitular lo que pasó esta semana y no solamente esta semana, sino El drama. durante algunas cositas durante esta temporada. Y en esta ocasión, los primeros en recordar son Shirley y Sebastián. ¿Y dónde está Sebastián? No se encuentra. Salió del chat. No,
título. El fantasma. El fantasma, ese es el fantasma de la semana. En el día de hoy. Me encanta. Bueno, yo vine en representación de Sebastián y lo voy a defender. Ah, no. Pero no, nadie no. dijo que es malo. No. Ya empezamos mal. Nadie dijo que es malo. Bueno, yo no lo he visto, pero... ¿Eso quieres, no? No. ¿Por qué no me dices nada? Pues no hubiera venido a la cena contigo si te quisiera lejos. O sea, yo sigo compartiendo contigo, sigo hablando contigo. Quisiera que no te pusieras así, ¿sabes? Me pongo así como a llorar. ¿Crees que es lo mejor? No es que creo que sea lo mejor, te lo estoy preguntando porque es lo que me hace sentir. Y si no lo quieres así, me gustaría saberlo, no estar suponiendo cosas. Pues te lo estoy diciendo, pues te Porque digo... siempre te lo dije desde el día uno que te conocí. A mí me gustan las cosas claras. Yo no voy a estar ahí si tú no quieres tenerme ahí. Pero es que no hemos estado juntos, no estamos juntos. Yo sé que no estamos juntos. Que esa no es la pregunta. Estar juntos es diferente a tenernos cerca. ¿Para qué me quieres tener cerca? Si no vamos a estar juntos. Obvio. Si supuestamente sientes cosas por mí. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y qué pasa que sienta cosas por ti si no estamos juntos? O sea, yo te puedo querer y no estar juntos. A veces pasa eso. Tú lo sabes. Sí, pero yo prefiero no tenerte cerca. Para nada. No. Para nada. Porque si tú puedes vivir con eso, en verdad te aplaudo, pero yo no. Espero que no vuelvas a hacer lo que has hecho hace 2 días atrás. Si Sebastián, ya solamente por saber, ¿no? Contenido. Viene decidido y te dice, Shirley, intentémoslo, dejemos el pasado atrás. Sí, ¿Le darías una oportunidad? ¿Por qué no? Están atrás, ¿verdad? ¡Rotundo! Porque no fue un por qué, ¿no? No. Dime. Pero no entras mañana. Quiero saber qué estás pensando. Tantas cosas. Dime, Por la cara. ya, dime 3. Aprendes rápido. Sí, tengo el mejor al frente. Voy a salir graduada de acá. Conscientemente, porque es como nuestro sentido de protección. Siempre me pongo así. No, pero es un sentido de protección, realmente. Yo lo hago ¿Y inconsciente. ahora de qué te proteges? De los malos espíritus. De los malos espíritus. Es decir, pues, obviamente que de mí no. Todos los seres humanos tenemos un sentido de protección instintivo. ¿Ves? Entonces no sé lo que esté pasando por tu cabeza, ni por la mía interiormente. Podemos tener muchas cosas, entonces instintivamente tendemos a protegernos. ¿Hasta cuándo te va a durar tu protección? Antes de ayer, Son condominios y casas. Yo también conozco. en la madrugada. Independientemente de lo que creas, yo siento que te quiero mucho. A veces hay te observo. alejado de la gente.
Qué raro eres. No, pero no ya todos igual. No tengo que ser normal. No, acá nadie es normal, incluyéndome. Pero tú eres extremo. Tú sí, deberían sacar un premio de esos que sacan. El raro de la semana. El raro de la semana. Voy a postular por eso que has ganado tú ahora. Gracias por todo eso. Dentro de una nada. Fue como una inyección. Como cuando uno necesita varias dosis para recuperarse. Esa fue una dosis que me sirvió para... Bueno, ahí ¿Quieres podemos otra? ir, pero para ver los animales. ¿Qué te ríes? ¿Vamos a dar otra? ¿Qué te ríes? ¿Vamos a... Si me respondes te doy, si no. ¿Sí vamos a hacer otra? El video musical le tocó a Shirley y Sebastián. Shirley, obviamente Sebastián no está aquí. Cuéntame qué pasa por tu cabeza al ver todas estas cosas. ¿Cómo han ido en estas últimas semanas? No, definitivamente hemos pasado muchas cosas a lo largo de todo el reality. Es una persona bastante especial para mí, siempre va a tener un lugar en mi corazón por más cosas que hemos pasado. Hay un cariño muy especial. Siempre le voy a desear lo mejor y bueno, cada vez que estamos juntos es inevitable no sentir cosas. Pero bueno, quién sabe lo que pueda pasar mañana, pero por el momento creo que estamos bien como estamos. ¿Piensas que a lo mejor hubieras hecho las cosas diferentes? Si No, empezaras Vanessa, en el yo creo que todo pasa por algo y si es que él es para mí, va a ser para mí, aquí o afuera. Entonces hay un sentimiento recíproco porque yo lo sé, porque lo siento cuando lo miro a los ojos, porque lo siento cuando me besa, lo siento cuando me abraza. Y así me digan lo contrario, creo que cuando hay dos personas y tienen una cierta conexión, tú te das cuenta de lo que están sintiendo ambas personas. Pero quizá no sea el momento, quizá él está abrumado por muchos problemas que pueda tener fuera o no tiene la cabeza puesta ahorita para una relación y yo lo entiendo, así que nada, que sea lo que Dios quiera, sea aquí o afuera. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, es evidente que existe una historia muy bonita entre ustedes todos, aún queda una semana, aún todo puede cambiar. Como tú sabes, todo cambia de capítulo a capítulo. Y pues bueno, como pueden saber y como pueden ver, definitivamente es evidente, así que hay que tomarse el día a día, ¿no? Exacto, día a día, momento a momento. Me sentaré aquí a mirar las cosas de afuera, a ver qué pasa. Pues muy bien, otra pareja que ha tenido un proceso bastante interesante dentro de la Casa del Poder del Amor y que esta semana pareciera que la historia podría cambiar es Mare y Andrés. ¿Por qué no? ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gono! El paredón de una sola persona. Es que es el último cuarto rojo de la temporada. Qué loco, ¿no? Sí. No te copies de mi frase, sí. Mi primer cuarto rojo fue el que me diste las flores. También fue mi primer cuarto rojo. Es loco. Con un montón de miedo estaba, ¿no? Yo ahorita estaba así igualita como ese día. Temblaba. Yo, ¿qué carajo? Yo decía, es ley, es Ricardo. Que Ricardo me mató, yo así. No, quería que el último cuarto rojo sea con vos. O sea, aquí comenzó todo. ¿Qué planes? ¿Para este fin de? No, para tu última semana. A la próxima, para la última semana, ¿no? ¿Y por qué te estás sudando el bigote? Si está Porque haciendo sube el frío. bigote. Porque estaba nerviosa ya. Me he dado cuenta de Aquí que me siempre sube que... el bigote, No, siempre. no. Me he dado cuenta que siempre que te sube el bigote es porque estás nerviosa. Ah. Y siempre que estás nervioso usualmente es porque estás frente a mí. Ay, qué importante. El último cuarto rojo.
Tranquila, no hay por qué temblar. Yo sé que te pongo nerviosa. Calla, pinche, que yo también te ponía nervioso. A veces. Estoy temblando, aparte. Estás temblando. En cámara, a ver. Ah, ¿viste? No, Andrés, estoy sensible porque es el último cuarto rojo, loca. Ay, uy, estoy sensible, man. Que ya se acaba todo esto y Otra Ve, ve, vez. ve. Tú eres estúpido porque me hace llorar. ha sido heavy, pero Quítate aquí, amiga. es una lección muy grande. Y si yo no hubiese llegado aquí, Se me van a salir las lágrimas. si no hubiese estado aquí, no, yo tampoco quiero que se me dañe el mío, que me demoré mucho en hacerlo. Está perrísimo, bebé. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. A pesar de todo, a pesar de que en algún momento me volví loca, dije, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Quién soy? ¿Quién es esta persona? Pero ¿y él por qué te llamó? Por eso, porque era el último. Porque su primer cuarto rojo fue conmigo. Y quería cerrarlo conmigo. Mi primer cuarto rojo también obviamente fue con él y yo cuando me llamaron yo temblaba, yo no sabía quién podía ser, decía espero que sea él, pero recién nos conocíamos, entonces podía también ser otra persona tranquilamente. Pero yo sí dentro de mí decía yo espero que sea él. Fue él. ¿Y solo él te llamó al cuarto rojo? La primera vez solo me llamó él. Fue así, primera vista. Qué bonito. Ay, el amor Fue cuando ahí literalmente- no habían problemas ni nada. Sí, literalmente fue así, yo verlo en esa pantalla y decir, wow, ¿quién es ese man? Lo quiero. Lo quiero aquí. Quiero a Andrés. No sabía que me ibas a escoger vos, pero tenía la esperanza de que me escojas vos. Eres lo más lindo del mundo. Ojalá te gusten. Están preciosas, no me habían dado flores. Si quieres en las... muchas ocasiones. Él tiene sus cosas metidas en la cabeza y quería que de una vez tenga su oportunidad de hablar con vos y ya está. No, sí, ya habló conmigo y no sé si te han contado algo, pero en mi caso fue como dejarlo que se calme un poquito. O sea, como que fue decirle ya, o sea, en verdad fue como que decirle sí, decirle que no, para que ya se calme. Porque de verdad sí tengo muchas ganas de conocerte a ti. O sea, no es ningún compromiso, ¿no? No, Pero sí como sé. Quiero saber cómo se siente de momento ese último cuarto rojo y ver ahora esa primera vez que ambos decidieron y tenían la ilusión de que fueran elegidos uno por el otro para verse en ese cuarto. ¿Mare? Vane, este trayecto ha sido bastante fuerte y al mismo tiempo, como lo he dicho varias veces, si es que yo regresara atrás el tiempo y volviese al día 1 de este programa, lo volvería a repetir todo con él. E incluso de la misma manera. Creo que todo pasa para educarte y enseñarte y formarte en la persona en la que siempre te has querido convertir, porque todos tenemos un anhelo de quién queremos ser desde niños. Y de alguna manera sí he estado súper emotiva esta semana justamente porque todo está llegando a su fin y desde el día 1 ha sido Andrés. Esa es la realidad. Desde el día 1, desde que nos mostraron a los chicos en la pantalla, desde que nos dijeron estos son los hombres, el poder del amor, ha sido Andrés. Incluso... Dijiste amor a primera vista. Bueno, fue a primera vista, dices tú. Sí, o sea, habían 9 chicos muy apuestos, pero Embuste. cuando la cámara lo señaló a él, dije, uy, Dios, tráiganlo para acá. Entonces, de alguna manera sí fue a primera vista. Pero creo que justamente eso es parte del trayecto. El enamoramiento tiene varias etapas. Creo que cuando superas la tercera etapa es donde sabes que realmente las cosas van a funcionar. No sé en qué etapa estoy, pero sé que estoy tranquila, que estoy feliz y que de alguna manera, si no esté conmigo, verlo desde lejos y verlo bien es lo que quiero. Andrés, Qué historia más loca. Y me alegra mucho haberla compartido a tu lado, junto con toda esta experiencia. Pienso que si no te haya encontrado aquí, no le haya dado una oportunidad a nadie más. Lo mejor que pude encontrar en Turquía. Tú también. Me atrevo a decir de que hasta el momento es lo mejor que he podido encontrar en mi vida.
Y Hablaban de momento en la semana de emprender una relación fuera de estas paredes. sí, eso está por verse. Eso tenemos que verlo y con el debido respeto que se merecen todas las personas que están televisando, que están viendo y también mis compañeros y también para el poder del amor. Creo que eso va a pasar a mi vida privada y no tengo ganas de comentar nada, absolutamente nada de eso. Yo le dije a Andrés esta semana, Vane, que le dije algo que tal vez le puedo haber chocado, pero es lo que yo siento. De alguna manera el programa sí fue algo nuevo porque yo jamás me he expuesto ni a mí ni mis relaciones personales en televisión. Mi mamá obviamente es una persona pública, entonces eso era inevitable porque mi mamá tiene 25 años casi trabajando en el medio ecuatoriano. Pero en general siempre le tenía un poco de rechazo a todos los medios, justamente porque las cosas bonitas la gente las daña. Y esta semana le dije a Andrés que nuestra historia se acaba acá. Y más allá de hablar de nuestra historia per se, él y yo, hablo de nuestra historia para con la gente y con el resto. Yo siempre lo he dicho, yo no vivo para el público. Yo como artista, como actriz, desde que trabajo en esto, obviamente el público es parte de mi camino, porque lo que yo hago es el descanso de ellos, es la manera en la que yo tengo una catarsis y la manera en la que ellos, de alguna manera, salen de su rutina para disfrutar. Pero yo al público no le debo mi vida, jamás. Ni le debo mi ser, ni le debo mis decisiones. Entonces ven esperanza, ven luz al final del túnel. La con esta esperanza puede pareja. ser una jaula. La La esperanza, esperanza es lo contrario al miedo, Anne. la esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde, sí. ¿Hay disposición? Disculpe. ¿Tienen disposición? Es mejor entregarlo a manos de Dios. ¿Tú dices que sí, Miguel? ¿Dios? ¿Tú crees que sí? ¿Hay qué? Claro que Mare, hay definitivamente hay. Ahí tú que estás hablando por mí, disculpa, Vanessa. ¡Mare! Disculpa, Lo has Vanessa, no dicho estoy hablando por siempre, mí. lo has dicho siempre. Yo nunca he negado que siento por él. Yo nunca he negado esto. Yo nunca he negado. O sea, te estoy repitiendo tus palabras. El que de momento ha dicho que no, aléjate, no soy tu amigo y ahora somos Pero es que es el amigos. rey del drama, ¿Qué marica. es Andrés? El rey del drama. Lo bueno es que admite que soy más dramático que ella. Sí, de hecho, sí. ¿Y si lo es? Todavía tengo... Si vieras el último mensaje que me mandó. ¡Tráelo! Fue Que duro. traigan el celular. No, sí, yo quiero darte las gracias por toda esta experiencia. Gracias a Pero ti. dígalo naturalmente, que no se te escuche. Gracias por todo. Gracias por todo. Ya quiten este tito. Bueno, les recuerdo que aún queda, chicos, les recuerdo que queda aún una semana dentro del poder del amor. Muchas cosas Y nos vale. pueden pasar, lo repetimos, todo puede cambiar de capítulo a capítulo y como hemos visto también dentro de la Ellos Casa son del Poder del Amor, pues no todo a veces es color de rosa, hay situaciones que pasan, que se enfrentan y luego se pueden resolver. ¿Qué mejor ejemplo que Mariela y Alejandro? Y repito, no es que quiero que le tiren, pero hey, yo simplemente me estoy expresando y comunicando. La verdad es que yo no soy tan fuerte. Yo pensé que era fuerte y no soy fuerte. Este fin de semana la pasé, lloré, y no es que me estoy victimizando ni nada, pero no me suele afectar, no me suele afectar como me afectó. O sea, literal me sentí sola, me sentí desorientada, me sentí vulnerable. Mariela, ¿qué te pasa? ¿Por qué no aprecias a Alejandro? ¿Por qué no sos, escucha bien, por qué no soy cariñosa con Alejandro? Yo soy la que le pido que me dé cariño. O sea, yo le pido tontamente a Alejandro ser más cariñoso conmigo. Está más preocupado por que ya nos vamos que por la relación. O sea, tampoco es que no le importa la relación, pues, pero es como está priorizando otras cosas. O sea, venimos aquí por esto. Lo encontramos, listo. Entonces nutrámoslo. No estemos pendientes de otras cosas.
Yo sé que no tiene que el mundo girar en torno a eso, pero priorizar, que la balanza se vaya más a esto, que a todo lo que pasa aquí. ¿Pero qué dijo él? Ay, sí, yo estaba analizándolo, pero después me convencí que no. ¿Por qué no dijo? No necesito porque tengo a mi novia. No, mira, porque, o sea, ¿por qué no responde de esa manera? Pero fue solo un chiste. No, Los pero para chistes mí hay no. formas de responder. Pero Y más a un un tema chiste no donde- respondes con coherencia, eso es lo gracioso. Ay, no, en serio, la persona menos indica hablar sos vos. Me encachimbo, se me enciende la sangre. Porque sabes que tengo No, razón y no no, querés admitirlo. no. Tóxica. Yo acepto cuando me equivoco. Tóxica. Acepto cuando me equivoco. Tóxica. ¿Te puedo decir algo? Pero Gabriela? podés comer, puede ser Por una ejemplo, paila si entera y fuese puedes algo, comer de ahí. una plática entre Jessica y él, Se y le que fue el ella, filtro a y que ella le diga, oye, no sé, como que algo directo, ¿no? Es que no es ella. Yo sé, pero ahí Alejandro contestaría muy puntual y diría un rotundo no. Pero esto fue un chiste que estaban lanzando ahí y para seguirlo. Ey, mira, porfa te pedí que no hagas. Cierto, tenés razón, me había dicho, discúlpame, no va a volver a pasar. Y el día siguiente me fui con este parcero. Le dejaste en visto A la al lista palo. de números. ¿Con quién te fuiste? Con él. En visto. Todo el viernes. Y pasó el mejor fin de semana de su vida. Oye, pero... Oye, palabras textuales de Alejandro Roy. Ya me desconecté. Algo tienes ahí, la boludo, porque todo lo que ¿Cuándo vamos a regresaste? Oye, Y regresé ese día, pero de madrugada. Yo ya estaba Muy buena durmiendo. Y me película. dije, hey, ¿cómo estás, mi bien vida? así, los Hice griegos, tal muy bien. cosa, fue genial. no. ¿Sabes? Porque dentro de El mi mensaje cabeza, de estuve bueno, analizando eso. Y dentro de mi cabeza era algo tan obvio que Jessica no me gusta. Es más de lo Entonces que que hizo fue una Andrés. simple broma. Y que yo pensé que con decirle discúlpame, no va a volver a suceder. No, pero es que es tan sensible que ni broma se la puede hacer. Fíjate cómo te digo. Demasiada sensibilidad, brother. ¡Ay! Claro. Y eso sumando a que justo tuvo una semana o un fin de semana donde el público le decía tóxica. Y si te pones... Alejandro. Por la semana anterior. Relajarnos y dejarlo de ver así. Yo decía, todo el tiempo te preguntan ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar después? Entonces tú también te lo cuestionas. Entonces no vives realmente el presente, esto, lo que está aquí. Y eso le está pasando a Mariela. ¿Qué van a hacer después? ¿Y cuáles son sus planes después? Y se van a casar. Y esto y lo otro. Entonces idealizas lo que estás viviendo en este momento a futuro cuando no sabemos si tenemos el futuro realmente. No sabes ni qué vas a estar haciendo dentro de 15 días. Muy bien. Mariela, primeras impresiones. De momento, pues entre amigos y amigas, pues tienen la confianza para hablar del tema de diferente forma. Sí, qué loco cómo ver cómo se desenvuelven entre ellos los hombres, bueno, en grupo de amigos. Igual yo no. Igual nosotras las mujeres cómo nos soltamos y somos más sinceras o decimos de forma, el mismo mensaje pero de forma diferente y como deberíamos hablarlo realmente entre la pareja. Yo siento que en todo momento lo que pasó en esa semana, lo que me ha afectado es la forma de interpretar de Alejandro, no entenderme, no ponerse en mis zapatos. Empatía como tu premio. Como mi premio, exactamente. Mi simpatía. Empatía. Yo creo que más que en sí lo que pasó es el hecho de que su primera reacción no haya sido mis sentimientos, no haya sido pensar en mí, cómo me siento, en un tema, es que ni siquiera es el tema, es la forma de abordar la situación. Pero lo hablamos y también sé que soy mecha corta, también sé que soy... que tengo que aceptar también que pienso, a la primera pienso en mí, en lo que yo siento y no también en lo que él siente y cómo ve las cosas, que siempre ha sido sumamente claro conmigo, cómo es. Y yo lo primero que pienso en mis cicatrices o en mis heridas y es algo que tengo que mejorar y lo sé, es algo que tengo que mejorar. Pero nunca he dudado que tengo a mi lado el hombre más espectacular, el novio más espectacular, con el corazón más lindo, con iniciativa, está ahí.
Por eso siempre le digo gracias por estar, porque él siempre está. Porque yo soy cosa seria, ¿verdad? Y él tiene todo el amor y me hace sentir única, me hace sentir especial, me hace sentir la novia más feliz. Alejandro. Aprendí con ella este fin de semana, que justamente ella ya lo dijo y yo lo había dicho hace unos días atrás cuando me preguntaste, que puede haber un problema. Voy a sacar mi varita para explicar mejor. Puede haber un problema y muchas veces el problema es pequeño. Pero el problema no es el problema. El problema es cómo abordás el problema. ¿Entendés? Entonces, si abordás mal el problema, tu problema va a ser peor. Más grande. Correcto. Entonces, ese fue mi principal error. Que realmente yo creo que pude haber abordado mucho mejor las cosas y ser más empático y hacer caso a mi lema, que es comunicación, y agarremos y resolvámoslo rápido ya. Y ahí hubiésemos evitado unos días de mal pasar. En el fin de semana, en un momento donde ya estaba tanto molesta, Ay, ella, o sea, yo regresé y vi así 5 mensajes eliminados. Y un mensaje ya un poco más suave, ¿verdad? Entonces nunca supe qué será que dijeron esos 5 Ni mensajes y sabrás. no me animé a preguntar. Ni sabrás. ¿Sí? Estoy también, Vane, viviendo primeras veces con Alejandro muchas cosas. Entonces estoy aprendiendo a manejar emociones que antes no... Bueno, hace mucho no sentía lo que siento ahora, hace mucho. Y todo lo que conlleva una relación que ya se me había olvidado. Bueno, otra pareja que tuvo problemas esta semana y que pudo resolverlo fue Andreina y Miguel. Ponle play. Por favor, me permitan hablar con Andreina un momento. De ser posible, se los voy a agradecer un montón. No esperaba esto, Dios mío. Estábamos... ¿Cómo viniste para acá? No entiendo. Le pido un favor a producción, al poder del amor, y bueno, me lo concedieron. Ay, muchas gracias, Miguel. En serio. ¿Podemos hablar? Primero que nada, hay algo oculto adentro que me lo habías pedido. Te lo estoy regresando ahorita mismo. Ok. Quería aprovechar el momento porque en realidad siento que hemos tenido unos días super down los dos. Yo he recibido todos tus mensajes, todo lo que has mandado que me digan, lo he escuchado, obviamente le he metido mente. Un ¿Qué quieres tú? abrazo. Ay, mira, la verdad que no sé, me confundes, me pones... Me hace sentir algo que yo hace tiempo no sentía. A veces hay miradas, entonces nos reímos y es como que... ¿Para qué seguir en esas de estar distanciados, de estar como pelea? ¿Cómo pudiste soportar tanto sin hablarme? Dime la verdad. ¿La pasaste chévere? No, normal. O sea, era como que... Igual en las conexiones me toca escuchar tus refranes, así que... Desde el comienzo hasta ahora. Al comienzo eras una... No te lo tomes a mal, voy a ser Una sincero. niña. Sí, eras Sigo siendo una bastante- niña. Sí, pero ahora siento que has madurado un poquito. Que has como aprendido muchas cosas por todo lo que has pasado aquí. Eso te ha cambiado tanto como te cambió a ti el inicio del programa, a mí también me cambió. Y siento que hoy en día eres mucho más fuerte, mucho más segura y mucho más inteligente, por decirlo así. Como que... Tú sabes que tú siempre dices que yo le presto atención a muchas cosas, que ando pendiente de muchas cosas y todo. Bueno, siento que tú has aprendido a hacerlo. Y en conclusión, siento que eres una persona más fuerte. Estábamos hablando de cosas bien profundas porque aquí nuestra compañera siente que está demasiado enamorada ya en Guayaguelida. Ay, ¿quién? ¿Andreina? Obvio. O sea, Bueno, también podría ser Celi. pero para bien, ¿o qué? Sí, obvio. Es bien complicado esto hablarlo aquí, ¿no? Complicado, complicadísimo. Yo por eso prefiero guardar silencio. Pero pues Estúpida yo a veces pienso que uno está bien mostrar los sentimientos para no guardárselos. Pero está bien, amiga, sácalo. ¡Escupe, Lupe! Es el último escupe, Lupe, que me he hecho esta temporada. Lo que sí siento es eso, ¿no? Que es una experiencia muy, muy bonita que al principio... ¿Y qué es lo que pasa? Que al principio yo sufría y yo decía, wow, en serio, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Muy bien.
Mi querido Miguel, queríamos mostrar realmente la parte del video donde Andreina expresaba sus sentimientos, pero pensábamos que no era justo que lo tengas que ver porque mejor no te lo expresas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy todo oídos. Ay. Ay, gonorrea. Esto es súper complicado para mí porque en verdad no me gusta mostrar mis sentimientos porque de cierta manera uno se pone vulnerable y cuando hablo de lo que siento comienzo a llorar y obviamente no quiero pues otra vez hacerlo, pero pues en estos momentos de mi vida, hoy por hoy, Miguel, yo me siento muy feliz. Siento que, como lo dije en esa carta, no pensé que una persona podía hacerme sentir muchísimas cosas en meses que otras personas lo hicieron, que no lo hicieron en años. Y es que cuando yo estoy contigo, siento que el mundo se apaga y solo estamos tú y yo. Es algo que no lo había sentido con nadie. Y me pongo así porque se me vienen muchísimos recuerdos de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos luchado, que nos hemos visto como enemigos, pero siempre hemos estado allí el uno para el otro, las llamadas de 4 horas, que no pensé tenerlo con una persona. Y a pesar de eso, pues siempre apoyarnos, aunque ni siquiera nos hablemos. Y ahora vivir esta experiencia de tener como que una pareja, es por eso que te quiero decir que yo te adoro y es porque te admiro y te respeto. Para mí, eres un hombre inteligente, un hombre que tiene mucha luz y tomo esas palabras de decírtelo en la cara porque he visto y he percibido que muchas personas han querido tirar su veneno, han querido hacerte sentir mal dentro del programa y también comentarios muy feos por las redes sociales. Y por qué si las personas se toman el atrevimiento de lanzar su veneno, de decirte lo que piensan y hacerte sentir mal, porque yo no puedo hacerte sentir bien y decirte lo que siento, porque para mí lo que ahorita siento es amor. Entonces, si ellos tiran veneno, yo te tiro amor. Y quiero decirte que te quiero mucho, que te adoro y eso, ¿no? Pero bajo la sombra la ¿Y que estás qué? ¿Que estás dices? qué, Andreina? ¿Qué cosa? ¿Estás qué? Estoy enamorada. Cuando yo te miro el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. ¿Quieres ser mi novia? Jessica es una increíble mujer, es muy atractiva, tiene un gran corazón, pero no me atrae. Es un sinvergüenza, Vanessa. Eso es lo que es. Gracias a Dios hay un video. Yo me quedo callado, yo no voy a decir nada. Hay una gran diferencia entre pedir disculpas y sentir las disculpas. ¿Tú qué sabes? Lo que yo estoy sintiendo por dentro. Soy un ser humano, también me canso y también me aburro, sus comentarios me molestan. Yo no pienso hablar más de nada de ella ni de Renier. Para mí esas dos personas no existen. Empezamos la votación. Voto por él porque, no sé, no tengo explicación, solamente tenía que votar por alguien. El último voto de esta temporada es para... Vamos a ver las últimas 10 posiciones para saber cómo están los votos. Como sabes, tengo en mis manos 2 sobres. Uno dice felicidades te quedas y el otro pues lamentablemente no continúas. Miguel. Por esa misma razón, que sabía que hoy lo más seguro me quedara sin palabras, te quise preparar una sorpresa, pero necesito que cierres los ojos.
Ay, no. Hay una canción que yo hice Ay, sí, cuando llorando. recién llegamos aquí. Ayer te conté que fue una sorpresa para mí conectar con alguien tan rápido. No me lo esperaba. Y el tiempo que estuvimos separados, obviamente no encontraba la manera de terminar la canción, aunque siempre quise hacerlo. Y pues hace poquito atrás pude completar esa misión. Yo sé que querías que la sacara. Voy a tratar de que esté disponible para que todo el mundo la escuche lo más pronto posible. De verdad, sacarla en serio. Pero quería mostrarte lo que terminé de hacer de la canción para terminar de contar nuestra historia. Y bueno, para eso tengo a mis ayudantes a... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Fred. Así que... Son dos. Espérate, suave. Va. A ver, palo. Preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidades, pero lo que yo quiero es como una reina tratarte. Yeah, hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabes, pero pa' mí te ves perfecta, hasta sin maquillaje. Ojalá te llegue mi mensaje. Viaje 1000 kilómetros solo para encontrarte. Quiero conocerte, no sé si tuve un poco de suerte, pero mientras pasa el tiempo, todo lo que estoy sintiendo poco a poco se va haciendo más fuerte. Cuando yo te miro el corazón se me detiene, con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. Cuando yo te miro el corazón se me detiene, con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. Ella es mi bebecita, la miro a los ojos y ella no se quita. Nos vamos de viaje, buscada a Turquía. No importa el destino si tú eres mi compañía. Tú y yo vibramos alto, se siente el calor y no es por el cuarto rojo. Tus fotos ya me tienen loco. Dame un besito que yo te doy otro. Fuiste el mejor regalo y los buenos momentos en mi mente yo los guardo. Contigo he vuelto a creer y ahora me tienes que entender que cuando yo te miro el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esa canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. Cuando yo te miro el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esa canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. Me preguntaron si soy hombre de detalle y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidad, pero lo que yo quiero es como una reina tratarte. Yeah, hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabes, pero para mí te ves perfecto hasta sin maquillaje. Te doy las gracias por siempre esperarme, pero desde hace tiempo algo quisiera preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Quieres ser mi novia? ¡Oh! ¡No lo digas! ¡Espera, espera! ¡Silencio, silencio! ¿Por qué me hacen esto? Silencio. La respuesta. Que no. Ah. ¿Qué? Por supuesto que sí, mi amor. No, llorando Teodoro. No. Teodoro. Hay que levantarlo a Teodoro, hay que levantarlo a Teodoro, hay que levantarlo a Teodoro. Déjenmelo. La pestaña, mana. No sabes cómo. De eso se trata el poder del amor. El tiempo. Por favor, chicos, los honores. 1, 2 y 3. ¡Policía! 1, 2, 3. Quiero decirte algo.
siempre como que me había preguntado qué es lo que estoy buscando en un hombre. Y ahora que conocí a Miguel, siempre he buscado una persona que sea mi amigo, que no tenga el miedo de hacer el ridículo frente de mí solo para sacarme una sonrisa, que no le importe lo que digan los demás, pero solo le importa es hacerme sentir feliz. Y eso es lo que busca un hombre, y yo sé que si seguiríamos haciendo esto, sé que podría decirte que te amo. Sabes que también te amo y que lo dije fuera de aquí primero. Oh. ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias por el momento, chicos. Gracias Se por el pasaron. espacio. Ven, dame otro besito. Voy. Bueno, chicos, muchas gracias. Sí, ya. La que me la deja sin maquillaje. Ay, no, me puedo ir al baño, Vanessa. Estás preciosa, Andreina. Preciosa. Ay, Dios, ¿y cómo continuar ahora después de esto con todo lo que falta? Miguel, al primer día, creo el segundo, ya sabía que iba por Andreina. Y cantó la canción, estaba nerviosísimo, la cantó en el camerino normal y cuando llegó al cuarto rojo estaba casi temblando la voz. Me acuerdo perfectamente y qué lindo pues verlos llegar hasta aquí de esta forma y un momento tan bonito. Felicidades Gracias, a los Mani. dos. ¿Cómo saben? Bueno, como saben, a veces dentro de la Casa del Poder del Amor hay conflicto entre amigos, entre conocidos, y uno de ellos fue Andrés y Renier. ¿Les parece si lo vemos? Ponle play. Andrés, ¿por qué te tapaste la cara cuando salió la mamá? ¿Qué fue esa reacción? Porque no he tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Que no has tenido el tiempo para hablar con ella? ¿O qué? Oportunidad. Pero igual no tendrías que por qué taparte la cara. Sí, No. lo que pasa es que la conversación que posiblemente tenemos que tener la prefiero tener en privado. Estoy tratando de manejar la situación de otra manera, que por eso incluso hubo un disgusto entre mis compañeros porque le comenté algo fuera de camerino y que lo traigan aquí es como que me molesta. ¿Qué comentario? Si comentas cosas adentro, acuérdate de lo que comentas adentro. Me lo dice el que se olvida Si siempre de sus Sebastián, comentarios. incluso Sebastián está de acuerdo con lo que comentaste. Bueno, Cada uno tiene que seguir adelante. según Cuidado con lo que decís. Según Andrés dice que va a terminar la relación con ella fuera de reality. Además, quiero desearles a todos, no solamente A ver, María papi, si Emilia, estoy, que si estoy hablando y diciendo esas cosas son para poder cuidar mi relación. ¿No crees? Ubícate un poquito con lo que estás diciendo. Fuera de joda. Te amo, mami. Gracias por ser el mayor ejemplo que he tenido. Gracias por Mi enseñarme que... amorcito, disfruta este tiempo, disfruta con tus amigos. Ojalá que la vida te permita Pero lo verlos afuera, lo nuevamente. dice todo el tiempo aquí adentro. Pero si Lo no dice es afuera así, del programa. disfruta de la amistad, que es un tesoro enorme. Estoy segura que la vida nos va a permitir vernos nuevamente a todos, mamita. Gracias, mami, de verdad. Sabes que eres lo más hermoso que tengo, eres mi cable a tierra. Creo que igual estuvo fuera de lugar porque son cosas que si en el caso de que él lo sintiera, que yo no estoy al tanto de eso, pero en el caso de que él lo sintiera y él quiere conversarlo con mi mamá, o sea, está en todo su derecho porque ya tienen de hecho una amistad, supongo, o sea, como cordial. Entonces, sí, mientras está mi mamá aquí, siempre lo he dicho y en algún momento lo dije a Sebastián, si traen a mi mamá aquí, a mí díganme lo que quieran, conmigo comenten lo que quieran, pero enfrente de mi mamá y a mi mamá no me la tocan. No interrumpa, a mi mamá se le comportan, punto. Mi mamá es una darna. ¿Cuál es la mala forma? Nada más. Este llorando por la cosa, que si no tocas eso que adentro. Vale, mientras mi mamá esté aquí, Bueno, se tiene respeto y educación porque mi mamá es mamá. Conmigo barren el piso, pero a mi madre no me la tocan y me la respetan. A nadie tocó a tu madre, madre. Ok, pero no me la tocan en ¿Cuál el es el sentido, drama? su espacio no me lo tocan, es lo que te digo. Tú y este es un dramático los dos. Cuando llamen a tu mamá, yo me voy a meter a hablar y no te voy a dejar hablar. Voy a hablar lo que querrás. No te me acerques así porque no lo digas así. Te voy a tirar un golpe, Dale, socio, de verdad, dale, fuera de dale. joda. Tíralo si tienes cojones, No te tíralo. me acerques, de verdad, no te me Tíralo. acerques. Tíralo, tíralo. No te me acerques. Te faltan tocarme a mí. Por ejemplo, me sorprende
que María Emilia diga sobre lo de la mamá que se mete cuando en su momento Ella es la que más se mete con la mamá de ella afirmó y difamó a mi mamá diciendo que ella está en grupos de WhatsApp. Ella no puede hablar de mi mamá si ella no lo sabe y no tiene pruebas. Y a mí eso me afectó muchísimo. Como él a las 10 y me levanta las manos, me le queda así, tócame. Para que tú hagas como los mandaste para Bolivia, un solo al flight te mando para Bolivia. Muy bien, esta fue una discusión bastante fuerte, la verdad, entre Andrés y Renier. Los veo bastante tranquilos, obviamente todo tiene manera de resolverse. Cuéntenme por qué llegaron a esos niveles de enojo. Mare obviamente estaba bastante enojada el hecho de que Sí, porque sobre todo, aparte que me parece fuera de lugar que gente con la que ya dijimos no nos toquemos en nuestros caminos estén comentando respecto al tema, porque ni al caso. Si quieren, igual yo hablo con bases, ¿no? Comenzando por ahí. Segundo, que ni al caso. Yo estaba molesta y enojada porque, como lo he dicho, dentro de este trayecto obviamente yo estoy agradecida con el público y todo, pero mi trabajo y lo que yo hago, mi talento para lo que me he preparado, es lo que yo le entrego al público con amor, con respeto y con cariño. Pero mi vida personal no es para el público. Andrés, Renier. Cállense, estamos hablando. Nunca habíamos tenido un altercado así de ese tipo acá. La verdad, no creía que Andrés fuese a pasarse de los límites. No creí que se pasara, tampoco creo que fue como que un impulso de momento. Nosotros los hombres hemos tratado de arreglar todas las diferencias en el momento que hemos podido. Incluso en ese mismo día lo arreglamos. Hice el comentario porque sentí que él lo había dicho ya adentro e incluso ese mismo día se lo dije a Mare, hey, mira, si dije algo malo, pues discúlpame, pero no fue con intención ni de ofender a nadie, ni de meterme con nadie, no lo hice con esas malas intenciones. A veces sé que mis bromas y las cosas que digo yo están fuera de tiempo y quizás si lo hubiese dicho en otro momento, quizás no hubiese sido tan como fue en el momento, quizás con la conexión con la madre. Entiendo el respeto que tiene ella por su madre y todo lo que pasa aquí adentro y todas las cosas que viven ellos, ¿no? Pero siento que la cosa se salió de su nivel cuando... ¿Hizo esa madre? No por la madre, sino que él se molestó mucho por el comentario que yo hice. Pero creo que también como que exageró el enojo. Exageró el enojo, pero por lo que yo después pensé, cuando estaba más tranquilo en el hotel, dije, bueno, quizás se molestó más porque era en el momento de una conexión con una persona especial. Y pues nada, mi gente, si se molestaron así, pues mis disculpas, pero creo que se exageró también un poco la cosa. Y como vuelvo y repito, quizás fue por la conexión, ¿no? Pero mis intenciones no fueron con malas intenciones, la verdad que no. Ustedes me conocen, nunca he sido un chico problemático acá adentro. No he sido polémico. Digamos que no he sido una persona tan polémica que... Van a decir que he sido polémico. Van a decir que he sido... Sí, no eras, pero te convertiste. A ver, este paso, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué también te molestaste tanto? Sí, lo que pasa es que el tema de los familiares para mí es muy sagrado. Entonces, siempre cuando hay las conexiones entre llamadas con familiares, nosotros tratamos de guardar silencio para que tengan cierto respeto y puedan conversar con la persona que realmente le importa. Falso. Entonces, cuando tiró ese comentario, es como también, tipo como que le dejó una duda a la mamá de Mare que todavía no se ha conversado y eso podría haber problemas y discusiones y todo porque estoy tratando de manejar las cosas de una manera distinta. Ok. Entonces, ¿no quieres que nada afecte en esa manera de manejar? Sí, quiero que salga bien. También lo dije porque no sabía también que la madre... No sabía que ella tenía noción de lo que estaba pasando. Claro. Incluso lo dije hasta bajito. Ni siquiera creo... Bueno, ni salió en el PTR eso. Ese es el problema. O sea, se dice bajito, pero cuando están en conexión, todo, absolutamente hasta los susurros se escuchan. Entonces, mi mamá obviamente lo escuchó. El punto que no, yo sé que no lo hiciste con eso. Claro es ese, yo te juro que lo entiendo y lo sabe Renier. Yo no soy una persona rencorosa, sé que ya hablé con él y todo bien por ese lado. Pero sí, como te digo, para mí, yo no le cuento a mi mamá nada de lo que sucede entre Andrés y yo, porque a pesar de que estaba
estamos frente a 11 países. Mi mamá, como te digo, no ve el reality. Y lo que pasa entre Andrés y yo se queda entre Andrés y yo porque mi mamá es un caso aparte y porque las cosas que hacemos mal, él y yo, son entre él y yo. No tengo por qué involucrar a mi familia en eso. Pero bueno, al final del día creo que entre todos se resolvieron. Mare, tú con Renier, Andrés y Renier. Y eso es lo que importa. Y bueno, esta semana también tuvimos... No sé ni cómo ponerlo. Pero yo creo que cuando le ponga el título ustedes van a saber de qué hablo. Es Fred y Shirley. ¿Quién es el otro chico de la casa Gracias, que le llama la Meli, atención? gracias. Frederick. Me comprende. El agua tala la piedra. La insistencia. ¿No? No la vas a hacer que hable. Jamás de la vida. Mis amigas me conocen. Igual a ellas no las vas a hacer hablar. Ok. Mare hoy no quiere Y mira, problemas. y Freddy ahora sí ve, viendo a quién está viendo. Va a estar así, ¿con quién tienes más mirada? ¿Y por qué tú no vas para donde tú paras Rabbit? ¿No te gusta la cizañera? La cizaña que No, nunca me gustó. ¿Qué? ¿Y nunca te gustó? ¿Qué? ¿Nunca te gustó? No, lo hemos hablado, se lo he dicho. ¿Nunca te gustó? No, o sea, sí hay mucho cariño, sí es muy linda físicamente, pero realmente como pareja o como para tenerla amigos con derechos ni siquiera me provoca. No. O sea, realmente... Es como un cariño de amistad, Ajá. un coqueteo, pero nada más. Sí, en mi caso no puedo tener nada más que eso. Si tuvieras una oportunidad con Shirley, ¿Qué? si tuvieras una oportunidad con Shirley, o sea, si Shirley te la diera. ¡Te metí ahí en la nevera! ¡Niño! Amiga, cuídate. Ay, por favor, ni que fuese Ricardo. Tengo que congelar mis ideas. Ajá, cuéntame. Tienes la Pues mente sí. caliente. Espérate, es que oí lo que dijo Fred. A él nunca le gustó Jessica así como de gustar para algo más, ¿me entiendes? Solo hay una amistad y nada más. Sí. Ok, entonces, Shirley, ¿sí te gustaría para algo más? ¿Te gusta ella para algo más o solo la ves como amiga? Ay, ustedes son la muerte. No, Vaya. o sea, lo ¿No están las tarjetitas por acá? Shirley ha tenido todos así. Ay, no, están en el camerino, las metiste en mi cuaderno. En mi cuaderno está el Ah, camerino. entonces no puedo contestar. ¡No! Lo siento. Ay, no. ¿Y cuándo viste a Fred? Amiga, nunca lo he visto. Ni me hablo con él por bajo ni la sombra, ni media sombra, ni nada. Sobre ese mensaje que él dijo, los no pasó rumores nunca. creen que son verdad, ¿no? Ese mensaje, él ahí mintió, lo del mensaje. ¿Qué mensaje? Él dijo que nada más se me mandó un mensaje contigo. Ay, no me creas, porque yo escucho cosas que no son. ¿Mensaje? Ese rumor, yo sé qué mensaje. Ese rumor lo ha soltado Sebastián, dijo Frederick en el carro. No, pero de que tenían miradas. Yo me refiero a que se han visto fuera. No, no nos hemos visto fuera. Nada que ver. Y me puso, ya duerme, en eso estoy. Fue lo único que hablamos. O Es sea, que- literal. Es que entiéndeme no hay algo, más. entiéndeme algo. Lo que a mí me molesta no es la interacción entre ustedes. Si hayan salido, si hayan tenido, que no ha si pasado. tuvieron, si van a tener, eso no me molesta. Yo entiendo tu punto. ¿Te molesta Porque- que él no te haya dicho las cosas? porque una- el tema está qué cosas, o sea, en qué tengo que ver yo entre sus cosas. Son ustedes y yo. O sea, yo no estoy metida en el medio como No para... soporto pensar que me haya vuelto a mentir en la jeta. Eso es lo que no soporto. Puedes Shirley. quedarte tranquila que si te ha mentido no se conmigo. Uno, yo me quería divertir. Me imagino. Eso era todo. ¿Sí me entiendes? Sí, obvio. Entonces, que me vengan a poner a mí en el papel de celosa, tóxica, está enamorada de Fred, está como loca. No. A ver, vamos a parar su pelicule para empezar. Una, dos, mira, lo que hagan, dejen de hacer los fines de semana, ya es él. Pero si se trata del show, y se lo dije 100 veces, si se trata de gente del programa o de contenido del programa. Tú sí que eres un caso clínico, hermano. Yo te quiero, yo te aprecio, pero qué tipo, de verdad. ¿Qué tipo? Así yo creo ¿Qué que dijo? alguien te ¿Qué acaba paga de para decir? hacer... ¿Qué Alguien le dijo? paga para este hombre hoy. Pero no hice nada. Alguien le dice, porfa, Piña. esta semana te toca... Sí, toma tus Piña. $1000. Jamás en la vida he tenido algo con Shirley. Jamás. No, ¿y está bien? Ish. ¿Qué? Pero no es que no quisiera. Es que tú no aprendes, Fred. Aprendo bastante bien. Ya Te lo dice tu ex. Ah. Si no hay beso, no es ex. Eso. Te juro que aprendo, pero ahorita no he hecho nada. Igual están metiendo. No, y tampoco antes. Es la idea.
Es la idea de que haya pasado algo y no pasó nada. Estoy solo haciendo amor. ¿Sabes qué Pero siento, va a pasar. hermano? Aquí tienes Pero un es que te defensor. voy a decir algo. Mi pregunta es, ¿por qué si ella sabía quién echó el rumor de que se habían visto y cosas así? ¿Por qué no lo dijo, pues? Muy bien, esto fue como un rumor, un chisme que nada, no entendemos absolutamente nada. Sabemos que Jessica en algún punto se había dicho que ella sospechaba que a Fred le gustaba Shirley. ¿Cómo? Que Jessica alguna vez había dicho, se le preguntó que si pensaba que a él le gustaba otra y ella sí dijo directamente, yo creo que sí le gusta Shirley. Ojo de loca. No se equivoca. No, ok. Fred, ¿te gusta Shirley? A ver, primero, en el momento... ¿Por qué no quisiste contestar la pregunta de la chica? ¿O no? En el momento en el que Jessica dijo que me gustaba Shirley, fue porque prácticamente estuvimos en un momento en la casa de los chicos, estábamos charlando ahí y Sebastián estaba molestando y siguiendo muchas miraditas por ahí, ¿no? Nada más, o sea, fue eso lo único que hablamos. Luego ¿No es vuelvo por a eso aclarar... dices tú? ¿Sí o no? Ok, ahorita voy contigo. Bueno, ¿Sí luego o no? vuelvo a aclarar, por último, en el caso de que sí me gustase Shirley, Jessica y yo aclaro, siempre hemos tenido una amistad y lo hemos hablado siempre. Y no iba para más y ambos teníamos claro eso. Entonces no hay por qué verlo o estar... yo no, o sea, si a ella le gusta a otra persona, yo no voy a estar diciéndole, oye, pero ¿por qué te gusta esto o lo que sea? Somos amigos, no tengo por qué estar haciéndolo. A eso me voy. Jessica, tú dices que eso no fue la razón por la cual tú sospechabas previamente. No, para nada. Yo lo empecé a notar casi recién tuvimos acercamiento Fred y yo. Pues en la semana de la toxicidad yo lo lancé, pero yo ya lo veía desde antes. O sea, por cómo la mira, por cómo va y quiere estar donde está ella. A lo mejor ella ni siquiera lo nota porque obviamente ni lo nota, ¿no? Shirley ni siquiera lo nota. Pero sí, yo lo vi de parte de él. Tú prometiste soltar todo. Es Pues como si me quieren Felipe. jalar la cola, yo hablo. ¿Quieren la verdad o la mentira? La verdad, siempre la verdad. Siempre la verdad. Le jalaron los cuernos ¿O al va a lado. seguir mintiendo? De una. ¿De qué estás mintiendo, Fred? ¿O parece Jessica, te he aclarado que en ningún momento tuve nada con Shirley. No, ha bueno, pasado eso ya me nada. quedó claro. Pues bueno, este problema no viene solamente porque Shirley está, ya viene un problema largo entre los Panarrabis. Ponle play, vamos a ver este problema. Hay un rumor muy fuerte de que ustedes dos se están entendiendo por atrás, lo cual, tu sonrisa me lo dice todo. Que No no me es cierto. molesta, no me importa. A mí lo que me está molestando, como siempre, es que no se me hable de frente a las Ya, cosas. lo que pasa es que ahorita sí estás suponiendo cosas y no son ciertas. O No, sea, no las supongo yo. Bueno, no sé quién te habrá llenado la cabeza de rumores, Pues pero es que todo el mundo no. lo está comentando. Yo te voy a decir una ¿entiendes? cosa. El tema con Frederick nace a partir de Sebastián. ¿Cómo? Porque yo a Frederick nunca lo he visto detrás de cámaras, ni he roto las reglas con él, ni me hablo con él. O sea, a lo mucho hemos tenido un mensaje en los 3 meses del reality que llevo aquí, a los 4 meses, perdón. Y si hubiera algo te lo diría porque no tengo por qué ocultarlo, la verdad. No tengo nada con nadie, estoy soltera. Y hasta donde sé, ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. Y No, sabes, es que pero- sí lo teníamos. o sea, bueno, él dice que no. Bueno, yo te digo que sí. Bueno, igual no me estoy metiendo en nada. Yo no siento esa chispa, por más atractiva, por más linda, por más amistad que tengamos, no siento eso como para tenerla de amigos con derechos. ¿Viste? Tan desperdiciada que estoy. La verdad es que sí, güey. O sea, parce. Semejante mujer. Pero sí, no. Y entonces el beso de la gala de ayer, ¿qué? El beso de la gala de ayer fue como, pues como por añadidura, porque ya una cosa nos llevó a la otra, en realidad. Y pues a mí se me antojó Pero tú no habías darle dicho un que tú no beso. besabas a cualquier persona, que tú no ibas No. repartiendo besos así como así. No, te estoy diciendo que a mí se me antojó besarlo. A mí se me antojó. Y por eso lo besé. Y ya. Y que lo volverías a Un antojito. Cualquiera. Mírale la cara a este niño. No te lo comes. Bueno, ¿Qué creen que es lo que quieren? No sé. A ver, imaginen, supongan. No, Fred, no quieres nada con ella. Ok. O sea, creo yo. Ya. Que no quieres Pero nada. no, porque no si son tú nada, son quisieras partner algo- rabbits, nada más. O sea, hablo de amigos con derecho. ¿Sabes qué yo Como él pienso? no quiere tampoco. ¿No ¿Sabes quieres por qué? ¿Sabes qué pienso? amigos con derecho? No sé, esa es la suposición. Yo creo que Pana sí. rabbit. ¿Cuál es Pero- la tuya? Yo creo ¿Pero que por sí qué no? Fred quiere, pero para mí que ella es la que se puede llegar a enganchar más allá de esa amistad con derecho. Yo creo que a vos no te gustaría De eso. hecho, yo con Jessica no la veo como nada más. No se me antoja.
es mi amiga, la quiero bastante, pero no se me antoja algo más. Es cierto. Nada más que eso. Es que, ¿por qué tenías que decir eso aquí? Porque me están preguntando por qué es la verdad. Es que eso yo ya lo sé y yo estoy en las mismas. O sea, pero simplemente a mí me saca muchísimo de onda que hayas dicho algo así después de lo que pasó entre nosotros, que digas que ni eso me antoja para nada más. O sea, no, Fred. Pero ¿A qué alturas vienes a decir eso? Se lo hubieras dicho antes, güey. O sea, eso es lo que me... ¿Por qué vienes a decir estas cosas aquí? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es meter cosas que nada que ver. Pero es cierto. Y es que aparte llegó el Frederick y me dijo... ¿Qué me dijo, güey? No sé. ¿Qué onda, ex Panarrabbit? Y yo, tu ex, yo no soy nada tuyo. ¿Qué ex ni qué nada? Le dije. Ok, entonces aquí hablan que han roto reglas, Jessica. Sí. Cuéntame. Pues yo creo que está más que explicada la situación. No tengo que explicar mucho. Aquí todos somos adultos, inteligentes, quiero suponer. Es muy claro lo que yo estoy diciendo. Lo dije con toda la intención de que esto saliera a la luz. Porque sí me molesta que él maneje una versión aquí adentro y afuera otra, evidentemente. Y que aparte me quieran hacer quedar a mí como que la enamorada, la que se empeliculó, la que está sufriendo, la que, híjole, está Tú dices que él te dio todo el pie necesario para también estar como Panarrabbits así. O sea, pues es que mira, Vanessa, hay cosas que pasan, ¿sí? Que pues marcan diferentes pautas. Era lo que yo le explicaba en la última conversación que tuve con él. Fue como que hay ciertos comentarios que él hace en donde a mí me deja parada como que yo me hice películas con él, como que, ay, no, yo nunca quiero nada con ella, no me provoca, no nada, porque ese fue el comentario que a mí me molestó, que más dijo, y se lo dijo Andrés. Era lo que yo me refería en la pregala. Entonces, pues nada, Vanessa, las cosas son como son y yo soy una mujer que no tengo por qué estarle cubriendo las espaldas a nadie y a mí no me cuesta trabajo decir las cosas. Entonces, si ustedes me preguntan, yo respondo. Ella me dijo que lo primero que le molestó es la mentira. No hay tal mentira porque no hay tal situación entre Shirley y yo. Segundo, que yo haya dicho lo que dije, lo dije con mucho respeto y yo fui claro y te lo dije también a vos y, ¿Se te hace de respeto y lo decir escuchaste eso? allá abajo con Sebastián. Las mismas palabras que le dije a Andrés se las dije a Sebastián enfrente de vos. Hablando de eso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que ver. nada. Es una bronca eso. No tiene nada que ver lo de Shirley con esto, ¿entiende? Entonces... No estoy hablando español o cómo. Este tipo es bruto. No estoy diciendo que sea por lo de Shirley. Esto fue por el comentario que le hiciste a Andrés. Yo Esto ni es me aparte, acuerdo. esto ya es aparte. Yo no me acuerdo. Lo que pusieron en la conexión enfrente de todas las chicas y lo que tú dijiste en pantalla y dentro del show. Vanessa, A yo ver. lo explico. A ver, yo quiero... Vanessa, la una chica última cosa. explique. Hay atracción, Mujer aquí hubo entiende atracción. Lo que estoy diciendo, Exactamente a eso me voy. En su momento sí hubo atracción, por eso había el coqueterío y todo lo demás. pero tú en dijiste que tiempo nunca. presente no me atrae y es lo que dije. No me atrae, Claro, no es siento que nada. se No llevó- tiene nada de malo. Chicas, ¿cómo ven esta situación? Ay, te van a llover. Deprimente, Vanessa. ¿Por qué, Melissa? Lo que ella quiere decir es que no está bien estar diciendo que no te gusta o que no sentías una atracción cuando tú afuera fuiste tú el que se ofreció. ¿Qué tú vas a decir ese término? Primero, pues? te respondo. Ese término está bien feo. Ahorita, en el tiempo presente, yo no siento atracción por ella. Yo nunca dije que antes que no. yo menos. Ahorita, absolutamente nada. En su momento sí, por eso lo hice. Ahora, no. No es el concretar, no es la relación, es a lo mejor el decir, no te provoco, pero sí fuiste. Exacto. No, lo que pasa Eso es es lo que te no, molesta. aquí hay Yo algo siento que que se está está hablando el perdiendo. ego. Aquí hay algo que se Quiero está perdiendo. Porque si a mí me llegaran En el a- momento en el que ya pasó entre no Fred me y yo, afectaría. él y yo Sí, por estábamos favor, como... enfócate en tu relación. Teníamos esa atracción. Cuando eso sucedió, había la atracción. Después, Ay, ya me va a no tirar hubo esto como gran química, la verdad, entre nosotros. Y él me dijo, oye, ¿sabes qué? La verdad prefiero dejarlo como amigo, no sé qué. Él se sentía muy incómodo. Yo también. Y le dije, me parece perfecto, hasta ahí la dejamos. Y hasta ahí estábamos bien. No es lo de Shirley, no es Tú sí la pasaste. No, o sea, simplemente el comentario, la manera de expresarse sobre mí a estas alturas, sí me molesta, se me hace una falta de respeto, porque era innecesario que dijera esas cosas, simplemente lo hubiera podido expresar como un, ¿sabes qué? Yo ya hablé con ella, quedamos como amigos, no hubo química, chao, como se lo expliqué acá abajo en la hamaca. A ver, siempre estas son las palabras que he utilizado con todas las personas que he hablado. Jessica es una increíble mujer, es muy atractiva, tiene un gran corazón,
pero no me atrae. De gran corazón, yo no lo Simple, había escuchado. eso fue lo que... Ella habló de no me provoca. No me provoca. Eso Fue no un tiene... momento determinado, creo que fue lo que le molestó. Ok, no me provoca, pero eso no tiene nada de malo y tampoco es faltar el respeto. No dije nada malo. No me provoca. ¿Qué tiene de malo? Eso es la verdad. Por eso ahorita no estamos y se lo dije, está bien. Pero sí tiene algo de malo, Fred, porque tú y yo sabíamos lo que había pasado entre nosotros y, no, o sea, ¿cómo te me explico? Pero yo jamás vine tiempo aquí a decir... presente no me provocas, Yo es nunca simple. vine a decir aquí como que, híjole, no, es que ya no, y es que así ya asado y a mí él no me provoca nada. Y, o sea, yo con todo respeto siempre hablé de ti hasta el día que exploté y dije, bueno, a ver, ya está. Bueno, entonces, Fred, ¿algo que quieras decir? En su momento ya me disculpé contigo, Jessica, por la forma, y te entiendo. No comparto que lo haya dicho mal, no comparto que haya sido nada malo tampoco, pero entiendo la posición y como hemos hablado igual, tampoco quiero que quedes en una posición de loca. Ya lo dejaste Sí, así. no, al tú aceptar un problema, al estar trayendo cosas, ahí es cuando tú pones una situación y haces que todo se vaya encima. Tú Y no de estás nuevo yo quedando- soy la loca. No, De tú nuevo no yo estás- estoy trayendo cosas que Déjame ni al terminar caso. y luego Claro. continúas. No queremos. Tú no estás quedando de loca. Lo ¿ya? peor es tú, Renier. Esto sí debimos hablarlo fuera. Para que Entiendo la después vengas acá y molestia. lo niegues, ¿para qué lo hablamos afuera? Jessica, nunca he negado nada, ya te lo he dicho. Simplemente he dicho que no me atraes, es simple. Mire, se cortó Ahora, el pelo para te que no lo pido reconociera. disculpas de nuevo por la forma en la que lo he hecho y lo he dicho quizás ahora en la gala. No entiendo qué es lo malo el decir eso, pero entiendo tu Ayer te lo molestia. expliqué. Ya lo sé, Ayer lo te lo sé, pero expliqué. es que no lo entiendo porque a mí no me molestaría. Pero te pido disculpas de verdad. Yo sí valoro tu amistad, sí la quiero, no es posible, pero te pido disculpas de verdad por eso. No pensé que te fuese a molestar, en ningún momento se me ocurrió por la cabeza ni que se vaya a armar tanto lío por eso. De rodillas. Disculpa, en serio, Bueno. Jessica, no fue mi intención. Ok, Pero mira, bueno, esto es... acepto tus disculpas, pero sinceramente ahorita estoy muy molesta, tengo toda la semana molesta. Se entiende. O sea, literal, Vanessa, era una situación obviamente incómoda también para mí, pero yo sé lo que dije adentro y no voy a venir aquí a hacerme la loca yo también, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, toca explicarlo y lo explico. Y ya, yo soy adulta y me hago cargo de mis acciones, de mis palabras y ya, o sea, de la tarjeta amarilla y lo que toque. No, si las tarjetas se perdieron. Bueno, creo que hay que entender que Jessica ahora mismo no se siente con la disponibilidad también de continuar con el tema. Está bien que hayas pedido disculpas, también eso se agradece, de caballeros. Entonces creo que ustedes todavía tienen un tema a lo mejor que platicar más adelante en otros términos de humor y de emoción, porque creo que ahora mismo ella está alterada, entendiblemente también. Se entiende. Entonces vamos a darle pausa y esta semana también una persona que se enojó bastante por una acción de un compañero fue Shirley. Shirley con la acción de Ricardo. Ponle play. Te vas a caer, Ricardo. Una secadora se seca, mío. ¿Por qué si Shirley no te hizo nada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos damos más ropa y Shirley no te hizo nada. Shirley, hoy te enojaste con Ricardo. ¿Qué? Cuéntame. Lo que pasa, Vanessa, es que yo no estaba jugando y tampoco le di la confianza para que él me moje. Yo estaba parada acá de espaldas y vino y me mojó el... Entonces, si yo hubiese estado jugando con él, bueno, las pompis... la misma vaina. mismo. Era que Claro, se eso es tome esas normal. atribuciones porque yo no estaba jugando. Entonces, él estaba molestando a Meli y yo escuché que Meli le dijo, no quiero jugar más. Entonces, como la escuché, fui a ayudarla. Y me dijo, ay, te tiré el agua porque ¿quién te manda a meterte a defender a Melissa? O sea, tiene que ver una cosa con la otra. Nada que ver. O sea, la verdad lo volteaste, pero en todo caso... No, es verdad. Todo Yo está grabado pensé igual. que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. El sí. único que está mojado y al que metieron a la piscina, dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectados. Yo soy el que está mojado.
Entonces, por favor, Para ¿de qué empezar, hablamos? No, tú no estabas ahí, Claudia, por favor. El rato que te han metido, yo he sido la primera en enojarme porque pensé que te había metido con micrófono y yo he ido a defenderte. No, me saqué y todo, me saqué no, todo. yo no y se sabía y metieron según yo todos. te han metido con Entonces, micrófono. o sea, si te estás metiendo a jugar conmigo, o sea, yo también voy a responder porque es un juego. No estoy agrediendo ni quise hacer daño a nadie. Me parece de lo último que intenten hacer eso. O sea, aparte de que estoy con el pantalón Pobre mojado, Ricardo, con no el puede interior hacer nada en mojado, esta yo casa. soy culpable. Pero Ricardo, tienes que también tener empatía y entender que Shirley tal vez en ese momento no estaba en ánimo para que la bromearan y le cayó el agua en un lugar donde tal vez para ella fue una falta de respeto. Se molestó y lo que voy, tú dices que la gente se está victimizando, pero no, escucha, es simplemente decir disculpa. Es decir, discúlpame Shirley, no te quería faltar el respeto, ya. Una crítica. Víctima. Se va a ir, se va No, a ir. es que igual un ladrón no dice que robó. Se va a ir, Ay, ya pasó cuando mi Llora, te faltan las lágrimas. Ricardo, Las lágrimas. Shirley te pidió disculpas afuera. El Ricardo. llorón de la semana. Sí, algo así. ¿Algo así? ¿O Ay, ¿es sí o no? gonorrea. Que no me acuerdo bien, Vanessa. Yo estaba tan molesta que simplemente le dije como que no quería hablar y que se vaya. O sea, no le Qué presté feo. mucha atención. No me acuerdo bien exactamente qué fue lo que me dijo. O sea, te ofreció la mano y no, o sea, estabas No, muy o sea, molesta. o sea, tú te das cuenta cuando una persona pues te pide disculpas de corazón. Estoy enojada conmigo. ¿Podemos hablar? No podemos hablar. Yo quiero hablar. Pero subiste a meterte. Subí a sacar a Melissa porque le estaba saliendo que no. Y yo tampoco quería mojarme. Juega con quien juega contigo. Pero, ¿quién me estaba jugando conmigo? ¿Por qué te enojas? No te pongas así. Solo era un juego. Ahora viendo lo que pasó, ¿cómo ven el tema del juego? Si fue intencional, si no fue intencional. Vane, ¿Alguien? Vane, Gris. yo estaba justo en ese momento y las únicas que no estuvimos jugando ahí fue Shirley y yo. Nosotros literal solo venimos acá a ver lo que estaba pasando y Shirley solo se metió para defender a Meli. Luego Shirley estaba súper tranquila en el sofá y él pasó, la vio y le hizo así, con el bote. Yo le dije, ¿por qué la mojas si ella no estaba jugando? ¿Qué te hizo? Entonces él no hizo caso, se fue, de ahí regresó, Shirley se molestó, le reclamó y todo eso. Y yo sí lo vi intencional y no tenía por qué mojarla porque no estaba jugando. Y de momento después yo fui a reclamarle algo y él me quería mojar. Le digo, si tú me mojas, a mí me valen las reglas y yo te tiro esto que tengo, que era una sopita que tenía ahí en el plato. Porque yo sí estaba molesta por eso, pues porque no andamos ropa para que nos estén mojando y por eso no jugamos con él. Entonces, obviamente, yo la entiendo a Shirley que se haya molestado. Ricardo, ahora que lo estás viendo, obviamente si alguien no está jugando, Bueno, creo todo, que- o sea, Creo que he pasado toda la gala en silencio. Creo que estoy tratando de evitar problemas, lidiar asperezas con mis compañeros, solucionar problemas. Y lo que me llama la atención es quizás la forma en la que Shirley me trató. A una persona a la que solo le has halagado, de la que solo has tenido palabras buenas para describirla, para decirle todos los días que está linda, decirle que me hubiera encantado tener algo con ella, decirle que es la mujer que quizás hubiera querido conocer, sí me llena de desilusión y quizás también decepción de que la persona que más halago me trate de esa manera. No sé con qué fin o con qué punto. En todo caso, ustedes vieron el video. Me enojé ese día porque se tergiversó las cosas y estaban ya empezando a irse por el lado de morboso, de abusivo, pero ustedes vieron el video. Aplasté la botella y seguí caminando. Ni siquiera me fijé dónde lancé el agua. En todo caso, salí y el audio que todos escucharon es un audio fue muy largo el audio, que se editó. fue, fue el audio platicar. en el cual yo les decía, pero ¿por qué te enojas? Mi intención no era enojarte. Discúlpame, yo tampoco quería estar en la piscina mojado. Me estaba muriendo del frío. Y lo que le dije, perdón, por favor, no te enojes. Y se lo dije de la manera más dulce y tranquila posible. Después empezaron todos quizás a hacerme quedar mal y a decir que soy un abusivo. Algo que yo no he dicho porque saben que me digan eso a mí sí me duele. Porque yo no quiero faltar el respeto a una dama de esa manera. eso es lo Con los que hombres es. podré ser lo que sea, pero a una dama no. Chicos. Y en todo caso, si hay que pedir disculpas nuevamente, yo lo hago. Pero lo que sí tengo es mucha desilusión por la persona que quizás sí quise conocer. Shirley. Lo que es un sinvergüenza, Vanessa.
Eso es lo que es. La misma situación pasó con Piña, igual quiso hacer lo mismo que está haciendo ahora. Minorizar el hecho. O sea, me mojan a mí el c***, mañana van y me pasan la mano y no pasó nada. ¿Por qué? Por el carácter que tengo yo o por mi forma de ser, eso se pasa por agua caliente. Así no son las cosas. Yo, en primer lugar, no estaba jugando. En segundo lugar, si pasan todo el audio, que me imagino que la producción no tiene, en ningún momento él viene con ganas de arrepentimiento o decirme disculpa o no sé qué. O sea, siempre es como que riéndose delante de la cámara, como, ¿qué jugando? Así. O sea, todo, según esa el fue su audio yo no intención. lo vi, según se escucha, yo no tampoco lo he escuchado completo, me están diciendo que te estuvo pidiendo perdón constantemente y te negaste por completo. Pero en forma de burla, Vanessa. No Forma lo de burla. hizo en forma de, o sea, que en realidad, ¿sabes qué? Cometí un error, en verdad, discúlpame. O sea, si en realidad fuera así, ahorita que dijera, la verdad sí, o sea, me pasé, discúlpame, no quiero tener problemas y punto. Y yo aceptaría muy bien sus disculpas sin ningún problema, pero no lo hace. Encima me dice que sí, que me llena de halagos. ¿A mí qué me importan sus halagos? O sea, ¿a mí qué me interesa? A mí lo único que me importa es que me respeten. Y ya en ningún momento le he faltado el respeto a él para que se comporte de esa manera. Yo me metí, sí, en el juego a defender a Meli. No me metí a jugar como tal, en ningún momento. Entonces, ¿por qué él tiene que venir y mojarme? Y decir que lo hizo, ay, de casualidad. O sea, tú pasas, ves una mujer y tú, ay, se me cayó el agua. Tú sabes lo que haces, o sea, somos adultos. No me vas a decir que lo hizo de casualidad porque lo hizo adrede. O sea, Gracias lo a mismo, Dios. lo mismo dijo cuando le hizo lo de la polera a Claudia. Ay, que no me di cuenta, ay, que no le quise hacer con esa intención, que no sé qué. Yo lo desilusioné. Igual, y ella lo desilusionó. O sea, es el Eh, mismo discurso que tiene. No, Es no, lo gracias a Dios hay un video. Y pueden poner en Y lo cámara acaban de lenta pasar. incluso para que vean que ni siquiera mi mirada estaba en la parte donde ¿Cómo dice. lo vieron ustedes, chicos, el video? Pongan la cámara lenta y ya lo vamos a ver todo. Pongan la cámara lenta. Pongan ponlo a cámara O sea, lenta. porque También me están gustaría- argumentando una cosa que pasó súper rápido. Pónganlo en cámara lenta para de verdad cómo fue, para ver cómo fue la cosa. También me gustaría que Esto es pongan algo el bien video de serio. afuera cuando Esto le es pedí algo bien disculpas serio. porque a mí me grabaron. Cámara y le lenta. pedí disculpas y no fue ninguna payasada. Yo no me arrodillo, por decirlo así, ni me humido ante ninguna persona. Nadie te está Sin pidiendo que me haya eso, simplemente arrepentido de que, reconoce ok, lo no que estabas haces jugando, y pensé que punto. estabas Nadie te jugando está pidiendo porque que te arrodilles. entraste al sitio de la acción donde estábamos jugando Gillian, donde estábamos jugando Mare, Kim. O sea, entraste ahí, sonreíste primero, te pusiste enojada después. O sea, yo asumí que también quería entrar al juego. Ok, no hay ningún No, problema. Ricardo. Entiendo que no entraste al juego. Si hay que pedir disculpas Nada que nuevamente, ver. yo soy un caballero. Yo pido disculpas nuevamente. Y si tú quieres seguirme agrediendo y humillándome, diciéndome cosas ¿Quién que te no está son agrediendo y ciertas, humillando? haz lo que Oye, yo... ridículo. Yo me quedo callado. Yo no voy a decir nada. Ya hasta ahí nomás. Y el tema con Shirley, la verdad es que yo Sí, me siento anda, muy vete, igual desilusionado. sal como lo hiciste con y Claudia. lo que sí me alegra es que nunca tomé la decisión de ir por ella. Eso es lo único que me alegra a mí. ¿Quién te dijo que yo estaba puesta para ti? Dios. Por eso, o sea, me alegra no haber intentado conquistarte. Chicos, ustedes al ver la situación, vieron el juego, también escucharon una disculpa, que obviamente pues tampoco pudimos presenciar. ¿Ustedes creen que a lo mejor la disculpa cambia la cosa o qué ven que está fallando aquí? Y Shirley en un punto estuvo acá, entonces nosotros estábamos viendo por la pantalla y decíamos, bueno, Shirley también, qué sé yo, está divirtiéndose o se está riendo con ellos. Y capaz Ricardo interpretó como que sí, estaban jugando todos y hizo eso. A mí me pareció muy inocente, no vi como algo de falta de respeto. En esta estoy con Ricardo, para mí fue muy inocente lo que sucedió. Sí, o sea, en realidad creo que nosotros lo llevamos por molestar, digamos, por molestar a Ricardo. Lo llevamos a otro nivel, el enojo y la situación. Entonces se tornó como se está tornando y como se escucha en el audio, nosotros que compartimos con Ricardo y a veces tenemos nuestras diferencias, creo que sus disculpas sí fueron ciertas porque él es así, él es su tono de voz, es su forma de ser, pedir las cosas así, disculparse así. El momento en que me molestó a mí fue cuando quisieron hacerme quedar como abusivo, como acosador, como algo que nada que ver. Yo soy un hombre hecho y derecho, yo soy un caballero. Y en el momento en el que me están calumniando de esa manera, yo voy a reaccionar. Y le pregunté incluso a Jessica, le digo, mira cómo me quieren hacer quedar. Y Jessica me dijo, entonces no te dejes, hazte respetar. Y lo que hice fue eso, les dije, por favor, dejen de hablar cosas que no son. Y claro, a ustedes no se les puede hacer una broma, pero cuando me la hacen a mí, jajaja, jijiji, el que terminó mojado
Y en la piscina fui yo. Pero es que no Ricardo, por Shirley no tiene la culpa que tú hayas terminado mojado. Tú estás en tu relajo, en tu broma. Shirley no está dentro de la broma. Ok, A y yo Shirley no la expliqué tienes y que pedí mojar. disculpas. Y si la mojaste, pídele disculpas y ya. Brother, ¿cuántas veces tengo que pedir disculpas? Pero por eso ya lo nuevo. pediste, ya, mata el tema ahí, no digas que tú terminaste mojado. Bro, es que el problema es que no termina ahí, es que siguen diciendo cosas, siguen sacando cosas, porque yo ya terminé el tema, le dije, ok, le pedí disculpas afuera, le pedí disculpas después, le pedí disculpas ahora nuevamente. Entonces, el punto aquí es ver a una persona humillada, arrastrándose, pidiendo disculpas a alguien. Pero es que no creo que eso sea pedir justo disculpas con no es alguien. arrastrarse, pedir disculpas es simplemente aceptar que Men, uno se equivocó. te arrastras cuando pides 5, 10, 15 veces disculpas. Pero por eso ya la y pediste de y corazón. ya está bien. La acabas de pedir hace un rato, mata el tema ahí y no sigas diciendo como que no, yo terminé mojado, yo terminé con los zapatos. No, eso es Aclarando comentarios del resto nada más. Aclarando comentarios. Claudia. Vane, hay una gran diferencia entre pedir disculpas y sentir las disculpas. No sirve de nada que las pida si no las siente y no va a entender qué es lo que le molesta a Shirley. O sea, ella ya lo dijo, le molestó y tiene que ser súper válido. Cuando a mí, y ya lo están citando, me levantó la polera, no habían imágenes, no vieron imágenes, sin embargo, no es algo que yo tenga que inventar. Y es algo que él tiene que entender que es una falta de respeto y un error. No sirve de nada que diga discúlpame, discúlpame, llore, grite, zapatee, se ponga de rodillas. Si no lo siente, el que insiste no es el que siente. Entonces ella necesita escuchar unas disculpas sinceras, que lo haga. Y si no lo Tienen que siente... estar los dos dispuestos, porque también cuando uno está enojado no las recibe y él tiene que estar Y en Ricardo disposición de también darlas puede bien. estar en todo su derecho de Le- no ver el error y jamás pedir las disculpas. Le- También es válido. Le voy a responder a Claudia con las mismas palabras que alguna vez Shirley me dijo cuando le había comentado qué lástima que tú tengas tu corazón ocupado. ¿Tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo por dentro? Esas son las palabras que ella me dijo y yo te las digo a ti. ¿Tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo por dentro? Allá afuera hablé con voz de osito, todo dulce, todo frágil y le dije mi intención no era dañarte. Mi intención no era que te molestes, por favor, tranquila. Ese soy en realidad por dentro y me abrí ante ella. Si no las vio reales, créeme que se sale de mis manos porque lo hice de corazón y no me voy a poner a llorar, créeme, porque es algo que yo estoy consciente que lo hice desde acá, desde el corazón. Y el que no lo quiera ver, lo siento mucho. No puedo hacer nada más que eso. Ya pedí una disculpa. Listo. Ahí. Shirley, ¿qué piensas de estas disculpas? No, Vanessa, ya está. Todo bien. Soy un ser humano, también me canso y también me aburro, sus comentarios me molestan. Yo no pienso hablar más de nada de ella ni de Renier. Para mí esas dos personas no existen. Empezamos la votación. Voto por él porque, no sé, no tengo explicación, solamente tenía que votar por alguien. El último voto de esta temporada es para... Vamos a ver las últimas 10 posiciones para saber cómo están los votos. Como sabes, tengo en mis manos dos sobres. Uno dice felicidades, te quedas, y el otro, pues lamentablemente no continúas. Esta semana, Shirley, no solamente tuviste un pleito con Ricardo, sino también tuviste un problema con Melissa, así que ponle play. Es que no entiendo. Yo nunca hablo de ella y tiene que estar hable y hable y hable y hable y hable. Y no solamente lo hace acá, también lo hace en lives. Y ya lo he visto. Sí. En live habló de ti. También. Lo que uno se viene a enterar. Mejor que quede afuera eso que dijo, pero... Acá se puede hacer promoción. Jamás. ¿Qué oso? Piras en la cara. Que jamás. Jamás. ¿Qué oso? Piras en la cara. Que jamás. Jamás. ¿Qué oso? Piras en la cara. Que jamás. No. Venga, Melissa, venga no, pues no, esta no. berraquita. No, Venga no. pues. No la vayas a tocar, No güey. la voy a tocar, pero que venga y me la di. Venga pues si es tan berraquita. Oye, ¿tú crees que yo soy de no le barrio encanta como estar tú? tirando por redes Qué sociales, asco. venga y me lo dice en Qué la cara, asco. venga. Pero tú también lo haces, te
tú Venga, usted hagas. se calla que la cosa no es con usted, Pues parcera. fíjate, tú también me Usted estás se tirando indirectas calla, en usted se Instagram, calla. Yo a no usted no puedo le he abrir la dicho boca porque nada. boca tienes tú y Oigan boca a tengo yo. esa. Exacto. Oigan a esa. Bye. ¿Qué le pasa a mi hija? Bye, bye. Que agradezca que no le agarré esas extensiones porque se las arranco. ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué? ¿Qué te dijo a ti? Ah, me dijo que a mí me callara la boca, que no tenía nada que ver. Y yo le dije, bueno, si tú tienes boca para estar hablando y tirando comentarios, pues yo tengo también la boca acá para hablar porque tú eres de las primeras que está tirando cosas en las redes sociales, eso porque se está quejando. Y ella también me está tirando siempre a mí la mala de que si OnlyFans y todas esas cosas. Eso hasta que te dicen en varios lados. ¿Perdón? Hasta que te dicen en varias redes sociales. Ah. Claro, o sea, Y dice- prácticamente. Y dice que se hagan cargo de lo que uno dice afuera y adentro. Por ella no Pues se hace entonces que cargo. se lo aplique, por eso yo estaba ahí Por eso, sentada y digo, ella tira, pero aplícatelo. no le gusta que le tiren. No, exacto, pues. ¿Y ella qué cree que va a venir a escupirme o intentar escupirme como si nada? Ella es Vieja. feminista, ¿no? Ah, no, sí, es que Doble moral. No, es que ellas son las feministas hasta que llega una persona que ellas consideran una amenaza. Ven una nena más linda, una nena que le va mejor, una nena que tiene mejor energía, y ahí se les quita lo de feminista. compleja. Mientras no sean mujeres que son más lindas que ella, pues no se siente amenazada. Eso se llama inseguridad. Inseguridad, sí, claro. Por eso tiene el marido peor que es presidiario. Por eso tienen algas de cono de tráfico. Perdón, se ve chispotio. Triangulares. Y Gillian, Vengan que acá se les atiende una por una, las que quieran. ¿Y Gillian qué se mete? Ah, ¿qué tal la otra ridícula? Güey, te empujó con el hombro, ¿no? Me lo puedo empujó creer. con el hombro y está grabado. Yo porque soy una persona decente. Si no, la agarro de pelo porque ustedes saben quién soy yo. Ay, 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 eso está fuerte, te lo juro que... Que no, eso es tarjeta amarilla. Ay, Eso es Dios tarjeta mío. amarilla, eso es una falta de respeto. Ah, ¿qué tal la hijo? No es sino berraquita detrás del teléfono. Ah. De la nada. Y si porque ¿Y es eso prudente, cuándo fue? mejor se sale, porque si no... ¿Y cuándo quiso hacer ¿Ahorita? eso? Ahorita. ¿Qué? Antes de que tú llegaras. Yo no me había dado cuenta, la verdad. No, o sea, es que yo vi que Shirley pasó para allá y de la nada venía ella para acá. No, Sí, pero acá ya me di cuenta que tienes que defenderte como puedas, porque acá... Por las... Eso ya está por demás. Claro, acá ya tu problema, tú ves cómo te defiendes. Así será. Ay, Yo no me a puedo mí esto pelear, me ni, fascina. pues. ni ponerme a los puños con Aquí alguien. estuviera ¿Cómo voy a de quedar la yo greña. mal? Pero si pudieses, lo harías. Si pudiese le reventaría la cara, pero no puedo hacerlo. Que pongan el... Bueno, el que me saludaba con un abrazo y se lo prohibieron y ahora es con el puñito. Exacto. Ah, ¿en serio? Amenazada. Ah, pues sí, ya La tiene insegura todo de en la, caja. de la semana, no del año. Porque esa mujer va a morir así. Sí, porque imagínate, yo siento que a un hombre no le tienes que prohibir nada. Si Sí, el lo hombre va te a va hacer, lo va a a hacer. respetar, Es te que va a lo tiene que respetar. prohibir porque esté si o no se esté. escapa. Lo tiene que tener ahí amarrado, porque si no el hombre se corre, se va. Tan fea. Ay, no sé, Renier, que le vio a esa vieja con cara de hombre. Ay, mírala como es de fea, es horrible, es horrenda. Te vi a ti lo que no vi en ella. Y yo nunca le he dicho ni fea, ni me burlo de su aspecto físico, ni de su cuerpo, ni de nada. Cosa que ella sí, eso realmente es súper feo. Porque tú no tienes ni la autoridad moral, ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona, porque eso es problema de cada quien y yo creo que la belleza es algo subjetivo. Muy bien, creo que ahí quedaron las posiciones, lo que se dijo tanto de frente como a las espaldas. Y obviamente quiero empezar con alguna de las implicadas. Vanessa, lo que no se vio en el video fue cuando la compañera hizo contacto físico, porque eso no se vio y pasó el contacto físico. Y mira, yo voy a dejar el tema acá porque yo hice una tregua y yo sí soy una persona de palabra, ¿ok? Ahora en un en vivo, yo de manera muy cordial y educada le di la mano a la compañera y le dije que le pedí disculpas y le dije, las dos nos equivocamos, ok, unas más que otras, pero las dos nos equivocamos. Y esta mujercita de acá empezó a hacer sus comentarios también, La cosa que defensora del ella no pueblo. se compre problemas que no son de ella. Vea, niña, no se compre problemas que no son suyos. Puedes dejar terminar La que- chica tiene un problema Espérate. interno muy grande. Espérate, Vanessa, yo aclaro una cosa, porque yo en mi speech siempre Pero digo... espérate, quiero aclarar algo, que no hay una toma, porque en ese momento la cámara, la verdad estabas entrando, entonces obviamente la cámara se está moviendo, no hubo una toma
Por eso se hizo Pero un hay close testigos. para intentar Y entonces ver. hay testigos. Del ella ya espejo lo del aceptó, frente o sea, fue el whatever la close. toma. O sea, se trató de hacer eso para que se pudiera ver. Lo que Igual sea. ella también admitió en su momento. Lo que sea, es que yo varias veces he tenido que quedarme callada ante muchas provocaciones porque son muchas provocaciones. Entonces, que no se las venga a quedar de víctima y de que no sabe nada, cuando ella es la que más provoca y en mí solo genera reacciones, porque es que yo también soy un ser humano, también me canso y también me aburro, sus comentarios me molestan a veces, o sea, es que se pasan. Entonces, yo ya a ella le había dicho incluso por redes sociales, porque ella está más pendiente de lo que digo en redes sociales que de lo que digo acá, y le mandé a decir, no te metes conmigo, yo no me meto contigo, y así de simple. Listo. Ay, qué dolor de cabeza. Empezamos a tirarnos otra vez, de nuevo, listo, ok. Vuelvo y repito, ya lo dejamos ahí, lo dejaré pasar, lo del empujón también lo dejaré pasar, no me importa, pero otro contacto físico más y yo no sé lo que pueda pasar con esta mujer, porque es que ella ya tiene, ella incluso ha tenido problemas de ese tipo afuera en la calle. ¿Me entiendes? Y con la peladita esta de acá tiene problemas porque yo una vez en un video en mis redes sociales, que siempre hago este tipo de comentarios, dije, si tienes, déjala ir, esa mujer no es para ti. Eso es un TikTok. Para los que no saben, yo soy TikToker y todo el tiempo tiro indirectas. Yo no sabía que la niña en cuestión hace sus fechorías y tiene sus cosas Claro o que sí, lo maneja dije desde la el vuelta, principio. eso no es problema mío. Entonces yo acá digo ese tipo de comentarios y ella se lo tomó personal, cuando en realidad no es para ella. O cuando yo en mis videos de TikTok también digo buenos días, eso no es para ustedes, eso es para los demás que me siguen a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, se toman comentarios que no son para ella, se los toman personales. Entonces, pues... Muy bien. Shirley. Disculpa, Vanessa, es que en verdad me da risa de escucharla. Como lo dije en la pre-gala, la soberbia no te lleva a nada. Fue por eso que yo pedí disculpas, porque fui la primera en pedir disculpas. El tema de los ataques de Melissa hacia mí siempre se escuda diciendo, yo no digo nombres. Yo creo que no es necesario decir Shirley y Arica porque obviamente vendría a tallar temas legales. Entonces, dejas ahí para que la gente solita saque sus conclusiones. Aquí somos 20 personas y obviamente cada una se caracteriza por una personalidad distinta y diferentes cosas. Entonces, tú te vas a dar cuenta a quién te estás refiriendo. La última vez que ella hizo un video en Instagram, no es que yo esté pendiente. Aquí hay muchas chicas que saben, por ejemplo, Mare, Gris, que ahorita son las que quedan porque ya mis otras amigas se fueron, que yo no hago live, yo no estoy pendiente de las redes sociales, yo no leo comentarios, porque yo leo comentarios negativos y a mí sí me hunde, a mí sí me tira una cama a pensar. Entonces, por mi tranquilidad y mi paz mental, yo no leo absolutamente nada. Tengo unos fans increíbles que me mandan absolutamente todo lo que la gente publica y obviamente leo los que me da la gana. Ella dice que me ha hecho la tregua y no sé qué, que no sé cuánto. Si ella dice que ha hecho la tregua, en realidad que la haga. Porque el día de mañana yo no quiero ver otro live donde ella se refiere nuevamente a mí sin decir nombres. Porque siempre se escuda de eso. Ay, yo no dije Shirley Arica, pero habla, o sea, se refiere a algo para que la gente sobreentienda que es de mí. Entonces, eso es lo que a mí me fastidia. Yo venía todo ese tiempo tranquila, sin mencionarla, sin hablar de ella. Sin embargo, ella hace un live donde le preguntan por un tema mío y de Sebastián y ella opina. Ella no tiene por qué opinar de mi vida, Vanessa, ni de la no es mi relación culpa con que ella se Sebastián, sienta aludida. ni de nada, porque no tiene por qué hacerlo. Me siento aludida porque obviamente estás hablando de Sebastián. En este momento actual de mi vida yo tengo una relación con él, o tenía una relación con él, perdón. Entonces, si ella se mete a opinar sobre la relación que tuve con él, obviamente me voy a sentir aludida. Si me preguntan por René y por Melissa, yo no opino absolutamente nada porque no es Pero algo que a mí me opinaste. compete. Y por no generar incomodidades, no hablo de O ellos sea, dos. te rebajaste. Hablo de opinar ahora sí, de la relación entre ellos dos porque ya hablo de mí. Entonces, ya bastante he aguantado, bastante he escuchado. ¿Por qué no diste sin ejemplo, decir entonces? nada, entonces ahora sí opiné. Yo, en lo personal, como lo dije ese día, yo no pienso hablar más de nada de ella ni de Renier. Para mí esas dos personas no existen. Ya no falta nada para acabar el programa y lo pienso terminar de la mejor manera. Gracias. Chicos, yo quiero saber cómo ven esta situación, porque aquí pudieron ver lo que se dijo, lo que dijeron entre ellas, en lo que pasó, cómo se dieron las cosas. ¿Cómo ven esto? Yo sí veo que Ay. una cosa muy diferente es un gesto, quizás fue un gesto feo, pero una cosa muy diferente es un contacto físico. Ya eso sí se pasó de los límites.
¿Quién ya- habla el que le quiere pegar a todos? Y Dios. tú, mija, ¿de qué te haces tú la víctima? Siempre te victimizas de todo. Por favor, eres una grosera. Relájate. Te crees la mera chimba y nadie te ha hecho caso nunca. En fin, lo que quería decir, quizás sí han tenido muchas diferencias. Del reality. ¿Qué? Habla tú, pero oíste. Habla tú. ¿O necesitas tus abogadas? ¿Qué? ¿Necesitas tus abogados para que te ¿Qué dices? defiendan? ¿Necesitas a tus abogados para que te dices? defiendan? Habla tú ¿Qué entonces. dices? Boba ridícula. ¿Qué dices? Punto ¿Qué es, dices? yo lo que quería decir, Ah, tenía más de 5 palabras. ¿Qué dices? yo lo que quería decir careta, es que este sí, quizás fue un gesto feo de Melissa, pero también el acto que ella hizo fue bien feo, fue peor incluso. Un contacto físico no se puede permitir. En fin, yo lo que quería decir es que quizás sí han tenido muchas diferencias, pero simplemente ya, ni se miren, ni se hablen, ni se opinen la una a la otra, se pasan por el lado, ni siquiera se miren. Dejen todo tranquilo, ya se está acabando todo esto, cada quien se va a volver para sus países y tratar de llevar la fiesta en paz el tiempo que queda. Eso es todo lo que quería decir. Vanessa, pero otra cosa, ¿cómo quieres que uno no se raye si yo llego y le doy la mano, de verdad, yo le di la mano de corazón y después va y se hace con esta otra? ¡Ay, gas! ¡Qué asco! ¡Qué horror! Que yo no sé, o sea, y empiezan a tirar de nuevo, entonces ¿Quién yo está digo, hablando de listo, ti? ¿Tú crees que frente todos a una, hablamos de frente ti? a una Estás cámara, loca. Todo el estoy tiempo hablando yo, hablamos de ti. Shirley. Estás loca, Espérate, hablemos de otras frente cosas. a una cámara se hacen las que, ay, sí, no, yo le No, ofrecí una porque si no, yo tregua, no te que yo hubiese no dado sé la qué, mano. y Si se no quisiera, quitan no te y se hubiese dado la apagan mano. las Si me cámaras pongas y una afuera cámara o no son me pongas otras. una cámara, yo si Entonces, no quisiera no te daría la ¿dónde mano. está O sea, tu- no tiene nada que ver. Lo del asco, no sé qué, son temas de nosotros que no tienen nada que ver contigo. Ahí sí te equivocas. Muy bien, chicos, es momento de hacer la última vez que van a blindar a alguien, porque ya la próxima vez no va a haber eliminación, sino la votación va a ser para escoger al ganador. Muy bien, como saben, un chico o una chica a un chico. Hay que recordar que tanto Andreina y Miguel están blindados, escogidos por el público. Así que vamos a comenzar con Jessica. Renier. Kim. Andrés. Shirley. Andrés. Gris. Andrés. Gillian. Andrés. Claudia. Mi piño. Mariela. Por última vez a mi hermoso y fabuloso novio. Melissa. A mi bebé. A mi bebé. Mare. Por última vez, ¿Qué? a Andrés. Oye, ¿qué hice hoy? Te pintaste las uñas. Ay, gracias. Andreina. No es el apocalipsis si eso pasa. ¿Por qué no? Andrés. Andrés es el apocalipsis. Sí, definitivo. ¿Qué está pasando? ¡Apaga las luces! Eres el blindado El de la casa apocalipsis. de los chicos. Muy bien. Muy bien. Ahora, chicos, tienen la oportunidad de blindar a alguien. La vida y te da comenzamos con Miguel. Yo voy a blindar a mi representada, la Diabla. Austin. Jessica. Andrés. No, ya me confundía. ¿Qué está pasando? Oye, estamos... Apúrate que se va a apagar la luz. Sí, por favor. ¿Por última vez? O sea, es última vez que voy a votar porque ya no va a haber blindado. No, mentira, por Mare. Edgar. A Claudia. Muy bien. ¿Esa es tu última versión? Sí. Última versión. Sí. Renier. Melissa. Alejandro. A Mariela. Fred. Jessica. Sergio. Por Mare. Muy bien, eso quiere decir que la blindada esta semana es Jessica. Así, por primera vez en la historia, Vanessa, soy blindada. Felicidades a los últimos dos blindados, Andrés, Raras, Jessica. raras blindados. Así que les recuerdo que es momento de votar. Chicos,
Es momento de votar y les recuerdo que no pueden votar ni por Andreina, Miguel, Andrés o Jessica. Dicho esto... y dicho esto, quiero recordar que Ricardo tampoco pueden votar por él porque ya no está en la contienda. Sebastián tampoco. Ricardo, tómate las vacaciones en lo que empezamos la votación y comienzo con Jessica. Voto por él porque, no sé, no tengo explicación, solamente tenía que votar por alguien. Miguel. Para que se vaya para Ecuador conmigo. O para Panamá. No, mentira. Kim. Voto por Ranier porque siento que es una persona demasiado violenta. Austin. Shirley. Por machista y por faltarme el respeto. Miles de veces. Miles de veces en ocasiones iba a decir loca. Andrés. Gris. Edgar. No voy a decir nada. Mi Claudia, mi piña, mi boliviana, mi todo. Te quiero, baby. Gillian. Ranier. El último voto de esta temporada es para Shirley. Claudia. Mi única opción para todo. Alejandro. Mariela. Mi voto de hoy, para no perder la costumbre, por Fred. Melissa. A ver si esto sí les queda grabado en video. Sergio. Mare. La verdad es que esta semana se ha portado... O sea, no hay excusa para decirle boba, estúpida a una mujer, entonces... No es nada personal, de verdad.
Andreina. Bueno, voy a pedir ya, los votos están Que Ricardo busque hechos. ¡Hussein! Muy bien, vamos a comenzar. El primer voto es para Fred. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Edgar, te quiero, dice. El siguiente voto es para Renier. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Frederick. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Renier. El siguiente voto es para Melissa. El siguiente voto es para Renier. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para mi Claudia, mi piña, mi boliviana, mi todo, te quiero mucho. El siguiente voto es para Renier. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Renier. El siguiente voto es para Kim. Y el último voto es para Sergio. ¡No! ¡Qué feo, Gris! ¡Qué feo, Gris! Eso quiere decir que los nominados de esta penúltima gala son Renier y Kim. Así que por favor le pido a Renier, a Kim, a Andreina y Miguel que por favor pasen al frente. En la primera gala fuiste el nominado. Se cumplió mi profecía, Vanessa. ¿Sí? ¿Por qué dices eso? Primera ¿Cuándo lo gala, dijiste? primera gala parado aquí y en la última gala de eliminación parado aquí.
Dale un paso más. Dale un paso más a ver qué pasa. Primero y último, Renier. Primero, Kim nuevamente en esta posición. ¿Qué te puedo decir, Vanessa? Tercera vez. Cómoda. Ya me acostumbré a estar aquí parada. Ya me acostumbré. Ya tiene tu nombre. Ya. Muy bien, una vez. Ya mi zapato está tallado aquí. Una vez más y muy bien. Por última vez también el público escogió a sus favoritos y los últimos favoritos elegidos por el público son Andreina y Miguel. Como saben, vamos a ver las últimas 10 posiciones para saber cómo están los votos. Renier, obviamente, como sabes, de ser el que tiene que venir aquí a jugar un poco el destino de las cartas, tendrás una decisión muy importante que hacer. Si sale que te quedas, pues no vas a tener problema, pero si sale que tendrás que despedirte, tienes una decisión que tomar, que será o continuar la última semana dentro de la Casa del Poder del Amor, o empacar y regresar a tu país y dar el voto desde tu país. ¿Lo has pensado? además, está más que pensado, Vanessa. Estuve parado aquí la primera semana de eliminación, justamente con 5 votos de parte de las chicas en ese entonces. Y la última gala de eliminación con 5 votos también. Qué loco. El único prácticamente que ha estado sin apoyo de un país ni de un canal y ha estado aquí de principio a fin. Me siento sumamente orgulloso de mí y muchas gracias a todas las personas que de verdad han mostrado su apoyo. De verdad estoy bien orgulloso de lo que he logrado hasta el día de hoy. Siento que este programa empezó con expectativas quizás no tan altas, pero ha unido a muchas familias. Somos tan vistos en toda Latinoamérica y de verdad estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Kim, tú también en tus manos tendrías una decisión que tomar. ¿La has pensado? Sí, Vanessa, la tengo más que pensada. Melissa, ustedes han sido una de las parejas más emblemáticas dentro de esta casa. Duélale al que le duela. Hoy tu otra mitad está aquí parado al frente. ¿Alguna vez han platicado el deseo a lo mejor de irse? Habían platicado muchas cosas. Vanessa, ¿Qué pasa por tu cabeza? Realmente yo he tenido demasiados deseos de irme. La persona que me hizo quedar acá fue Renier, no te lo voy a negar. Por muchas razones personales. Nunca pensé que la dinámica del proyecto fuera así y pues no, él la verdad me ha ayudado a ser un poquito más sociable y a tratar de interactuar un poquito más con mis compañeros. También quiero decir que me voy ahí sumamente orgulloso. vamos. Me voy sumamente orgulloso también porque creo que conseguir el amor era el objetivo fundamental. Hace mucho tiempo me quedó claro que no iba a ganar el premio mayor, o sea, el premio del dinero, porque el premio mayor ya me lo gané y me voy como la pareja más longeva, que de verdaderamente encontró el amor aquí en El Poder del Amor en la primera temporada y eso es más que suficiente para mí. Verdaderamente estoy demasiado feliz por eso. Bueno, al final del día es lo que importa y era el propósito del proyecto, pero todavía no te despidas porque aún no sabemos qué va a pasar. Muy bien. Bueno, si estamos listos, ahora sí vamos a ver las últimas posiciones, 10 posiciones. Melissa, 29,499. Alejandro, 33,925. Claudia, 47,313. Andrés, Hola. 52,675. Mare, 62,673. ¡Eso! Shirley, 176,000
791. Austin, 205,649. Muy bien, Andreina, Miguel, la pareja recién de novios, se encuentran aquí con la oportunidad de ganar $2,000, blindar su casa. Miguel, si ganas, salvas a Renier automáticamente, compañero que ha estado contigo desde el día 1. Desde el día 0, desde el día del aeropuerto. ¿Cómo te sientes? Bueno, el cambio de formato obviamente da un poquito de tranquilidad saber que igual si le tocara salir a Renier, sé que, o de mi parte, estaría súper contento que pueda acompañarme igual esa última semana. Puedo decir con toda confianza que es el último que queda de mi combo, de los 5 que éramos del día número 1 que llegamos aquí. Y bueno, aparte de Sebastián, pero el único que quedaba sin ser eliminado. Y bueno, verlo en esa posición es como que, bueno, mis amigos se fueron, pero sé que cuento con su apoyo y estoy súper feliz de haber vivido esta experiencia contigo, Renier. Sabes que tenemos una amistad súper fuerte. Y hermano, sea lo que sea que pase, sabes que tienes tu lugar aquí, eso nadie te lo puede quitar. Te has ganado el cariño de la gente, como tú lo dices. Aunque no hayas tenido un canal detrás, aunque haya sido difícil para ti, te lo ganaste. Y es por la personalidad que tienes, que es única e inigualable. Así que te quiero, estoy orgulloso de todo lo que has hecho aquí, te lo dijimos el otro día, el cambio que tú has tenido y tu evolución ha sido increíble, así que hermano, te quiero y estoy súper orgulloso de ti. Ojalá puedas quedarte esta última semana. Andreina. Vanessa, la verdad es que el día de hoy tengo muchos sentimientos encontrados por todo lo que estaba pasando y pues con respecto a Renier, pues ellos han sido como mis hermanos. Estoy súper emocionada porque no me gusta verlo así. Sé que se puede quedar, pero pues es igual triste ver que una persona que no se merece para mí estar allí, porque a pesar de que tiene una personalidad muy peculiar, pues siempre ha sido un caballero. Siento que ha tenido su historia de amor con Melissa y que han pasado por muchos altos y bajos. Así que solo como yo siempre digo, que sea lo que Dios quiera y sabes que te quiero mucho. Los quiero mucho. Ñaño. Muy bien. Es un momento extraño siempre este, pero como saben, el destino los espera tanto a Renier como a Kim. Y pues bueno, también es momento para recordar que Edgar y Claudia son los ganadores del viaje. Así que felicidades por eso. A ver, pero sí van esta vez. Es la última versión. Van a ir al viaje. Fíjate, Justo eso, pensándolo. quería esperar la gala. Sí, pensándolo bien. Que lo sea. Quiero disculparme con todos, pero obviamente voy a ir al viaje con él. Muy bien. Pues ahora sí ha llegado el momento de saber quién es el ganador de esta última gala, de este último cheque. ¿Quién se llevará por última vez este cheque? Gracias al público por votar todo el tiempo en www.elpoderdelamor.tv. El ganador de $2,000 y blindará su casa es Andreina. Vanessa, ¿puedo decir algo? Siempre. Bueno, pero te voy a decir tus votos. A ver, perfecto. Andreina en primer lugar con 341,119 votos y Miguel en segundo lugar con 309,852 votos. Felicidades. Gracias. Miguel, puedes sentarte. Y ya solo Kim. para decir unas cositas. A las personas que están viendo, sean fuertes, no importa los malos momentos, los momentos incómodos que tengan, siempre hay una luz y sigan sus ideales y sus sueños porque después del túnel siempre va a haber una estrella enorme que son cumplir sus ideales. Los amo, muchas gracias. Muy bien, Renier, todavía la historia no acaba. Te vamos a meter. Quiero pedirle a Hussein que me traiga los sobres, por favor. Todavía tienes la oportunidad de jugar y ser elegible Dale, hey, hey. y seguir en la contienda. Como sabes, tengo en mis manos dos sobres. Uno dice, felicidades, te quedas.
y el otro, pues lamentablemente no continúas. Mira a tus compañeros. Linda vista que hay desde aquí. Linda vista, qué chimba de vista. Chimba de vista. Nunca imaginé que esta vista sería tan linda desde acá. Todos ustedes. Que sea lo que Dios quiera, Vanessa. ¿Seguro? Ya me confundiste, Vanessa, ¿viste? No. ¿Lo volteo? ¿Lo muevo? Tú dime. Muévelo, muévelo. Yo siento que estoy muy orgulloso de mí porque desde el día cero, ¿quién iba a decir que ese niño callado, reservado, tímido, penoso, iba a llegar tan lejos? Muy bien, como saben, yo voy a leer primero el sobre que tengo. Automáticamente, lo contrario tendrás Renier. ¿Estás listo, Renier, para saber? Listo. Felicidades continúas, eso quiere decir que tu sobre, por favor, puedes abrirlo. Dice, desafortunadamente, debes irte. Somos tres fantasmas. Eso quiere decir que tienes una decisión que tomar. ¿Qué vas a hacer, Renier? ¿Te quedas la última semana o decides regresar a Miami? Puedo irme a Miami ahora. Desafortunadamente me van a tener que soportar una semana más. Así que me quedo. Nos alegra mucho que hayas tomado esta decisión, Renier. Gracias. Muy bien, chicos reservados. Pueden abrazarlo. Se Ahora queda. tienes la habilidad de flotar, ven más rápido. Otro fantasma más en la casa. Renier fue el último eliminado de la Casa del Poder del Amor. Pero la próxima semana comienza la recta final y sabremos quiénes serán los ganadores del Poder del Amor. Buenas noches, soy Vanessa Claudio. Siempre son ellas las que están tirando y las que están provocando. Y cuando uno reacciona, se ponen a llorar y se hacen las víctimas. Que como no te pueden tirar a ti, le tiran a lo que más te duele. Y vuelvo y repito, esas son estrategias de gente sucia. Por eso las que votaron por Renier, guerra declarada. Tiraron una cizaña, pero es de este fin de semana. Exijo una respuesta. Tienes una semana para decirme todo lo que quieras decirme a mí. Y quiero empezar con una pareja que no ha dudado en hablar descaradamente de que rompieron las reglas. El Poder del Amor me ha dado una información. Reciben tarjeta roja, que es expulsión. Si a usted le caen mis comentarios, mi amor, eso no es culpa mía. Ridícula, ubíquese. Yo te he insultado ahora mismo para que me digas ridícula. Te pones a escribir cositas detrás de un celular. Bueno, si tienes algo que decir, dímelo acá. Ella se quiere hacer la que es la más frontuda, entonces yo te lo digo en la cara. Mira, tú estás siendo imparcial porque sabes que Chile es de Perú y te van a caer encima. Donde usted le empujen atrás por la espalda, como te empujaron a ti, usted iba a reaccionar de una manera muy diferente, ¿cierto o no? Existe lo que es la educación. Siento que poner Educación de parte de adjetivos esta, calificativos como tal, como lo que acabas de poner, Melissa, no está bien. Ella sí puede decirnos podridosas, nos puede decir envidiosas, nos puede decir como quiera, pero apenas uno dice un mínimo comentario, ella se ofende, se molesta. Solo quiero preguntar, chicas, ¿el voto hacia Renier tuvo que ver por esta situación?